Cuando el médico levantó los ojos del papel y dijo que yo estaba embarazada, solté una risa sin gracia, de esas que escapan cuando uno cree haber oído mal. A los 65 años, sentada en una silla dura de consultorio, pensé que estaba bromeando conmigo o confundiendo mis exámenes con los de otra mujer. Pero entonces se aclaró la garganta, se acomodó las gafas y añadió, con la mayor naturalidad del mundo, que no era un embarazo cualquiera, eran gemelos. En ese instante, el aire se volvió pesado, mis manos empezaron a sudar y el corazón latió tan fuerte que parecía querer huir del pecho. Mi nombre es Guadalupe Morales, pero aquí en el interior de Oaxaca, todos me llaman Lupita. Soy de esas mujeres que siempre han vivido derechito, al menos a los ojos de los demás. Cosí toda la vida, crié hijos, enterré a mi marido, ayudé a comadres, recé el rosario y me tragué muchas cosas callada, porque así es como las mujeres de mi generación aprendían a sobrevivir. Nunca fui de dar escándalo, nunca fui de llamar la atención. Por eso mismo, mientras el médico seguía hablando, mi cabeza daba vueltas pensando cómo aquel absurdo había venido a parar justo en mí. Cuando finalmente pronunció el nombre del padre, en voz baja, como quien dicta una sentencia, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No lloré, no grité, solo me quedé allí, mirando mi vientre aún discreto, comprendiendo que mi mundo acababa de derrumbarse de la manera más cruel posible. ¿Alguna vez has sentido esa mezcla de vergüenza, traición y miedo que aprieta el pecho y te hace darte cuenta de que nada, absolutamente nada, volverá a ser como antes? Antes de contarles cómo mi vida, que parecía una tela lisa y ya guardada en el cajón, se deshilachó por completo, les pido un instante de su atención. Si las historias de resiliencia, de esas que la vida teje con hilos torcidos, tocan su corazón, consideren suscribirse a este canal. Así, más voces como la mía, que por tanto tiempo permanecieron en silencio, podrán ser escuchadas. Ahora, déjenme llevarlos al consultorio del doctor Mateo Vargas, donde mi silencio terminó con el sonido de 3 corazones. El aire en el consultorio del doctor Mateo Vargas era frío y olía a alcohol y a una especie de calma forzada, de esa que se siente en los lugares donde se reciben noticias que lo cambian todo. Yo estaba sentada en el borde de la silla de cuero sintético, que crujía cada vez que mi cuerpo temblaba. Mis manos, arrugadas y manchadas por el tiempo y por las incontables picaduras de aguja, estaban entrelazadas con tanta fuerza sobre mi regazo que los nudillos estaban blancos. El doctor Mateo, un hombre de unos 40 y pocos años, con gafas de montura fina y una mirada que siempre me pareció gentil, se aclaró la garganta. Miraba una hoja de papel en su escritorio como si las palabras allí escritas fueran un código indescifrable. Yo había venido por mareos, náuseas matutinas y un cansancio que parecía instalarse en mis huesos. A los 65 años, uno espera todo tipo de achaques. Lo que no esperaba era aquello. Guadalupe, comenzó, y la formalidad de mi nombre ya me provocó un nudo en el estómago. Para todo el mundo en Santa María del Tule, yo era Lupita. Recibimos los resultados de sus análisis de sangre y, bueno, también hicimos un ultrasonido para estar seguros. Hizo una pausa, empujando las gafas hacia arriba en el puente de la nariz. Yo podía oír el tic-tac del reloj en la pared, un sonido irritantemente constante, marcando un tiempo que para mí parecía haberse detenido por completo. ¿Qué pasa, doctor? ¿Es algo grave? ¿Un tumor? Mi voz salió como un susurro, ronca de miedo. Él negó con la cabeza, con una sonrisa casi imperceptible en los labios. No, Guadalupe, no es nada de eso. Es sorprendente. A su edad, es extremadamente raro. Casi un milagro médico, diría yo. Mi corazón, que ya latía desbocado, se aceleró aún más. ¿Milagro? Lo único que pedía en mis oraciones era salud para ver a mis nietos crecer. Dígalo de una vez, Mateo. Por el amor de Dios. Respiró hondo y finalmente me miró a los ojos. Lupita, usted está embarazada. Parpadeé. 1, 2 veces. La palabra flotó en el aire. Absurda. Imposible. Una risa seca y nerviosa escapó de mis labios antes de que pudiera contenerla. ¿Embarazada? Doctor, tengo 65 años. Mi menopausia llegó hace más de una década. Debe haber un error. Es imposible. Yo también lo pensé, dijo él, con voz suave. Por eso repetimos las pruebas. Y el ultrasonido fue concluyente. Giró un pequeño monitor hacia mí. En la pantalla en blanco y negro, una mancha grisácea palpitaba, y a su lado, otra. No es solo uno, Lupita. Son 2, gemelos.
El aire abandonó mis pulmones. Gemelos. A los 65 años. Las paredes del consultorio parecieron encogerse. La luz de la ventana se volvió demasiado fuerte. El tic-tac del reloj era ahora un martillazo en mi cabeza. La risa murió en mi garganta, sustituida por un frío que comenzó en la boca del estómago y se extendió por todo mi cuerpo. Pero, ¿cómo?, tartamudeé, mientras la vergüenza empezaba a quemarme el rostro. Viuda hace tantos años, respetada, la matriarca de los Morales. Un embarazo, a esas alturas de la vida, no era un milagro, era un escándalo, una mancha indeleble. El doctor Mateo bajó la mirada de nuevo hacia los papeles, su profesionalismo luchando contra lo que yo podía ver que era una incomodidad genuina. Lupita, en nuestra conversación anterior, usted mencionó un incidente, un momento de debilidad, hace unos meses, con un miembro de su familia. ¿Lo recuerda? ¿Recordarlo? Aquel momento era una herida que yo intentaba coser todos los días, pero el hilo siempre se rompía. Una noche de soledad profunda, de vulnerabilidad, de lágrimas y de un consuelo que se convirtió en otra cosa. Un error que juré a mí misma llevarme a la tumba. Se lo había contado al doctor en términos vagos, buscando algún tipo de absolución médica para mi tristeza, sin imaginar nunca esto. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Él suspiró. Tengo que preguntar para completar los formularios y, bueno, por su salud y la de los bebés. Usted dijo que fue solo una vez, y fue con... Vaciló, y supe que me estaba dando la oportunidad de decir el nombre, de hacer real la pesadilla, pero no pude. El nombre estaba atrapado en mi garganta, como una espina envenenada. Con una delicadeza que casi me quiebra, completó la frase por mí, leyendo lo que yo le había confesado en secreto, en un momento de desesperación. El padre... Es su yerno, Javier, ¿verdad? El nombre, dicho en voz alta, en aquella sala estéril, tuvo el efecto de un golpe físico. El suelo no se abrió bajo mis pies, pero mi mundo interior se derrumbó. Cada pilar de decencia, de familia, de amor y de respeto que había construido a lo largo de 65 años se desmoronó en un instante. El zumbido en mis oídos se volvió tan fuerte que apenas oí lo que el doctor Mateo decía a continuación. Solo veía sus labios moviéndose mientras era tragada por un abismo de vergüenza, embarazada del marido de mi única hija, embarazada de gemelos del hombre al que debería llamar hijo. En aquel momento, en el frío consultorio del doctor Mateo, yo, Guadalupe Morales, dejé de existir. En mi lugar, nació un monstruo. Para entender la profundidad de aquel abismo, es necesario conocer el suelo sobre el que yo caminaba. Mi nombre es Guadalupe Morales, pero desde que tengo uso de razón, soy Lupita. Nací y crecí en Santa María del Tule, un pueblo en las afueras de Oaxaca, famoso por su árbol gigante, el árbol del Tule, un testigo silencioso de siglos de historias, amores y secretos, al igual que las ancianas de nuestra comunidad. Mi vida siempre fue como una de esas costuras que se hacen por dentro de la ropa, funcional, necesaria, pero rara vez vista o admirada. Me quedé viuda a los 38 años. Mi Ricardo era un hombre bueno, trabajador, pero su corazón decidió detenerse de repente, una tarde calurosa de mayo, dejándome con 2 hijos pequeños, Sofía y Carlos, y una vieja máquina de coser Singer. Fue esa máquina la que se convirtió en mi compañera y mi sustento. Con ella, remendé los pantalones de los niños del vecindario, ajusté los vestidos de las muchachas para las fiestas de la iglesia y cosí mortajas para nuestros muertos. Cada puntada era un día más de comida en la mesa, un ladrillo más en la muralla de respetabilidad que construí a mi alrededor. Ser viuda en un pueblo como el nuestro es caminar sobre la cuerda floja. Hay que ser fuerte, pero no intimidante, devota, pero no fanática, amable, pero nunca, jamás, dar a entender que se está disponible. Me convertí en doña Lupita, la consejera, la que siempre tenía una taza de café de olla listo para una vecina afligida, la que sabía el punto exacto para arreglar un corazón roto o una cremallera estropeada. Mis hijos crecieron, se convirtieron en gente de bien. Carlos se fue a la Ciudad de México a estudiar ingeniería y rara vez volvía. Era mi orgullo distante. Sofía, mi Sofi, se quedó. Ella era la luz de mi casa. Se casó con Javier, un muchacho que llegó al pueblo para trabajar en la gerencia de una pequeña distribuidora de bebidas. Era encantador, de habla pausada y sonrisa fácil. Parecía el yerno perfecto. Trataba a Sofía como a una reina, y a mí, con un respeto y un cariño que calentaban mi corazón solitario.
Me llamaba Mamá Lupita y siempre me traía flores el Día de las Madres, incluso después de que Sofía y él ya tuvieran su propia casa. Me dieron 2 nietos, Leo e Isabela, las 2 joyas de mi corona de abuela. Mi rutina era un bordado previsible y reconfortante. Me despertaba antes del sol, hacía mis oraciones, cuidaba mi pequeño jardín de cactus y suculentas, y luego me sentaba frente a mi Singer. El zumbido de la máquina era la banda sonora de mi viudez. Las tardes se llenaban con las risas de mis nietos, a quienes Sofía siempre traía para pasar un tiempo conmigo. Les contaba historias, hacía dulces de calabaza y remendaba las rodillas de sus pantalones, exactamente como hice con su padre y su tío. La soledad era una visita que llegaba por la noche, después de que el último plato estaba lavado, y la casa se sumergía en el silencio. Era una soledad suave, a la que ya estaba acostumbrada, como un dolor crónico que uno aprende a ignorar. La llenaba con telenovelas, con el tejido y con los recuerdos de Ricardo. Nunca pensé en volver a casarme. Mi cuerpo de mujer parecía haber sido guardado en un cajón junto a mi vestido de novia, una reliquia de un tiempo que no volvería. La gente me veía como un pilar de la comunidad, fuerte, inquebrantable, un ejemplo de virtud. Nadie veía las grietas en mi fortaleza, el polvo acumulado en las habitaciones vacías de mi alma. Nadie veía la carencia que, con el paso de los años, se convirtió en un hambre silenciosa, no de un cuerpo de hombre, sino de una mirada, de una palabra de afecto que no fuera de hija o de nieto. Un hambre de ser vista no como Doña Lupita, el monumento, sino como Guadalupe, la mujer. Fue en ese suelo seco y sediento donde se plantó la semilla del desastre. Javier, con su sonrisa fácil y su atención constante, regó esa semilla sin que yo me diera cuenta. Me elogiaba. Decía que yo era la mujer más fuerte que conocía, que Sofía tenía suerte de tener una madre como yo. Y yo, tonta, bebía aquellas palabras como un viajero perdido en el desierto bebe agua. No veía el veneno, veía solo el alivio. Hasta esa noche, la noche que lo cambió todo, mucho antes del diagnóstico del doctor Mateo. La noche que, ahora lo sabía, había plantado dentro de mí no 1, sino 2 secretos devastadores. Salir del consultorio del doctor. Mateo fue como emerger de un chapuzón en agua helada. El sol de Oaxaca, que normalmente calentaba mi piel y mi alma, me pareció agresivo, exponiendo mi vergüenza ante todo el mundo. Cada persona que pasaba a mi lado en la calle polvorienta parecía saberlo. La mujer que vendía tlayudas en la esquina, el viejo que cabeceaba en el banco de la plaza, los niños que corrían tras un balón, sus miradas parecían quemar mi piel. Era, por supuesto, solo mi imaginación, mi culpa proyectada en el mundo, pero en aquel momento era mi realidad. Caminé a casa en trance. Mis pies conocían el camino de memoria, esquivando las piedras sueltas y las grietas de la acera sin que yo tuviera que pensar. Mi casa, una construcción sencilla de adobe con una bugambilla morada vibrante cubriendo la fachada, siempre había sido mi refugio, mi santuario. Pero, al abrir el portón de hierro chirriante, sentí como si estuviera entrando en una prisión. Las paredes que antes me protegían, ahora parecían cerrarse sobre mí. Tiré mi bolso sobre el sillón desgastado de la sala y fui directo a la cocina. Abrí el grifo y me eché agua fría en la cara, repetidamente, como si pudiera lavar la suciedad que sentía por dentro. Miré mi reflejo en el pequeño espejo manchado sobre el fregadero. Vi el rostro de una anciana, cabello canoso recogido en un moño flojo, arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, el mapa de una vida de sonrisas, lágrimas y preocupaciones. Pero, por primera vez, vi algo más. Vi una debilidad, una necedad que me daba asco. Embarazada, susurré a mi reflejo. La palabra todavía sonaba como una broma de mal gusto. Gemelos. Un acceso de náuseas me subió por la garganta y me encorvé sobre el fregadero, jadeando. No era el malestar del embarazo, era el malestar del pánico. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podría mirar a mi hija, a Sofía? La imagen de su rostro, siempre tan lleno de amor y admiración por mí, surgió en mi mente, y un dolor agudo, más fuerte que cualquier contracción, atravesó mi pecho. Estaba a punto de destruir su vida, de destruir mi familia. Javier. Su nombre era un carbón encendido en mi mente. ¿Cómo pude haber sido tan ciega, tan estúpida? Vendría a cenar aquí hoy por la noche, con Sofía y los niños. Era jueves, nuestro día sagrado, la noche de la cena de la abuela. La idea de sentarme a la misma mesa que él, de mirarlo a los ojos sabiendo lo que crecía dentro de mí, me hizo temblar. Pasé el resto de la tarde en un letargo.
Intenté coser, pero mis manos temblaban tanto que la aguja bailaba fuera de la tela. Intenté cocinar el mole que mis nietos tanto amaban, pero se me fue la mano con las especias y el olor fuerte me revolvió el estómago. Desistí y me senté en mi mecedora en la terraza trasera, mirando mi jardín. Las suculentas, tan resilientes, tan capaces de sobrevivir con poco, parecían burlarse de mí. El sol empezó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, que yo no podía apreciar. Oí el sonido del coche de Javier deteniéndose frente a mi casa, seguido por las voces animadas de Leo e Isabela. «Abuela, ya llegamos», gritó Leo, corriendo por el pasillo lateral hasta la terraza. Forcé una sonrisa. El movimiento me resultaba extraño y doloroso en la cara. Abracé a mis nietos, inhalando el olor infantil de sus cabellos. Por un instante, el peso en mi pecho disminuyó. Ellos eran mi inocencia, mi pureza, y yo los había traicionado. Entonces, Sofía y Javier aparecieron en la puerta de la terraza. Sofía, linda como siempre, con los mismos ojos oscuros y expresivos que tenía su padre, y Javier, justo detrás, sonriendo con su sonrisa fácil. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Vi un destello de... ¿Qué? ¿Nerviosismo? ¿Preocupación? Desvió la mirada rápidamente, agachándose para hacerle cosquillas a Isabela. «Mamá, ¿qué es ese olor?», preguntó Sofía arrugando la nariz. «¿Se te quemó el mole?». «Ay, hija, la cabeza no está bien hoy», murmuré. La excusa floja sonaba patética a mis propios oídos. «No se preocupe, mamá Lupita», dijo Javier, con esa voz aterciopelada que ahora me causaba escalofríos. «Nosotros trajimos tamales». Sabía que debía de estar cansada. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. Su toque casual quemaba mi piel como fuego. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no retroceder. En aquel momento, sentada en mi mecedora, rodeada por la familia que yo misma había construido y estaba a punto de demoler, entendí la verdadera naturaleza del infierno. No era un lugar de fuego y azufre, era una cocina llena de amor, donde tú eras la única que conocía el gusto amargo del veneno mezclado con la comida. Para que el horror de aquel jueves por la noche tenga sentido, tengo que llevarlos de vuelta a otra noche, 3 meses antes. Era el aniversario de la muerte de Ricardo. 27 años. La fecha siempre me traía una melancolía pesada, una nostalgia que el tiempo no curaba, solo enseñaba a bordear. Aquel día, la nostalgia vino con una fuerza inusual. Sofía y la familia pasaron la tarde conmigo. Fuimos al cementerio, llevamos flores, limpiamos la lápida. Los niños, todavía pequeños, no entendían la solemnidad, pero sentían la tristeza en el aire y estuvieron más quietos de lo normal. Al anochecer, Sofía sugirió que fuera a cenar con ellos, pero me negué. Necesitaba mi silencio, mi soledad ritual. Se fueron, y la casa se quedó inmensa y vacía. Abrí una pequeña botella de mezcal que guardaba para las visitas. No era de beber, pero aquella noche, la garganta pedía algo que raspase más que las lágrimas. Me serví una copa, luego otra. Me senté en la oscuridad de la sala, mirando la foto de Ricardo en el estante, la imagen de un hombre joven, sonriente, congelado en el tiempo, mientras yo seguía envejeciendo. Hablé con él, como hacía a veces. Le conté de los nietos, del dolor de espalda, de la soledad que parecía una manta demasiado pesada en ciertas noches. Lloré, un llanto silencioso y cansado de quien llora el mismo dolor desde hace casi 3 décadas. Fue entonces cuando oí los golpes en la puerta. Mi corazón dio un salto. Era tarde, casi las 10 de la noche. ¿Quién podría ser? Espié por la rendija de la cortina y vi la camioneta de Javier. Solo. Abrí la puerta, confundida. ¿Javier? ¿Pasó algo? Sofía, los niños. No, mamá Lupita. Están todos bien, dijo él entrando. Pasaba por aquí, volviendo de una entrega en Tlacolula, y vi su luz encendida. Me preocupé. Sé qué día es hoy. Su rostro expresaba una preocupación tan genuina que mi corazón se ablandó. Estoy bien, hijo. Solo recordando. Miró el vaso de mezcal en mi mano, luego la botella en la mesita. Usted no debería estar sola en una noche como esta. Se sentó en el sillón frente a mí. Habló de cuánto admiraba mi fuerza, mi dedicación a la familia. Dijo que Ricardo, desde donde estuviera, debía de sentir un orgullo inmenso de mí. Sus palabras eran un bálsamo en mi herida abierta, y yo, embriagada de tristeza y de mezcal, absorbí cada una de ellas. Me contó de una dificultad en el trabajo, de una pelea tonta que tuvo con Sofía. Se mostró vulnerable, y eso creó un puente entre nosotros. Ya no éramos suegra y yerno,
Éramos dos almas solitarias confiándose en una habitación oscura. A veces, dijo él, con voz baja, casi un susurro, siento que nadie me ve de verdad, ni siquiera Sophie. Ella ve al marido, al padre de sus hijos, pero no al hombre. Me miró, una mirada intensa, cargada de una melancolía que espejaba la mía. Usted me entiende, ¿verdad? Usted sabe lo que es ser invisible. Lo entendí. Dios mío, ¿cómo lo entendí? Asentí, mientras las lágrimas volvían a llenar mis ojos. Se levantó y se sentó a mi lado en el sofá. Me tomó la mano. Sus manos eran cálidas y firmes. Usted es una mujer increíble, Lupita. Fuerte, linda. Pasó el pulgar sobre las arrugas del dorso de mi mano. Cada una de estas líneas cuenta una historia de coraje. La gente ya no ve eso, pero yo sí. Mi pecho se apretó. Nadie me decía linda desde hacía casi 30 años. Nadie miraba mis manos de costurera y veía coraje en lugar de vejez. La carencia, esa hambre antigua, abrió la boca dentro de mí, desesperada. Se acercó más. Su olor era una mezcla de loción de afeitar y del sudor del día de trabajo. Era un olor masculino, vivo. Me secó una lágrima de la cara con el dedo. No llore, mamá Lupita. Usted no merece llorar. Y entonces me besó. Fue un beso lento, vacilante al principio, y no me retiré. Mi cerebro gritaba que estaba mal, que era un pecado, una traición, pero mi cuerpo, dormido desde hacía tanto tiempo, traicionó a mi cerebro. Por un momento, un instante de locura y desesperación, yo no era la abuela, la viuda, la santa del pueblo. Era solo una mujer siendo tocada, siendo vista. Lo que pasó después fue un borrón de culpa y confusión. No hubo fuerza, no hubo violencia. Hubo una seducción calculada de mi fragilidad. Explotó cada grieta en mi fortaleza, cada punto de carencia en mi alma. Y yo, débil, lo dejé. Cuando terminó, el silencio que se instaló en la sala fue ensordecedor. La vergüenza me golpeó como una ola, ahogándome. Se vistió rápidamente, sin mirarme a los ojos. Esto fue un error, susurró. Esto nunca pasó. Por el bien de Sofía, de la familia, esto muere aquí, hoy. Y se fue, dejándome sola en la sala oscura, con el gusto amargo del mezcal y de una traición que tenía dos filos, el suyo y el mío propio. Me sentí sucia, usada y la peor persona del mundo. Me juré a mí misma y al retrato de Ricardo que aquel secreto me acompañaría hasta la tumba. Poco sabía yo que el secreto no moriría. Al contrario, estaba creando vida dentro de mí. Aquella noche de jueves, sentada a mi propia mesa de comedor, el recuerdo de aquella noche de debilidad era una película que pasaba sin parar en mi cabeza. Cada gesto de Javier, cada palabra, era ahora visto a través de un lente de repulsión y miedo. Sirvió los tamales, actuando como el yerno perfecto. Este de mole es para usted, mamá Lupita. Sé que es su favorito. El cuidado en su voz era un cuchillo retorciéndose en mi herida. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad? ¿Cómo podía mirarme a mí, a su esposa, a sus hijos, y no romperse en 1000 pedazos? Sofía, ajena a todo, parloteaba sobre la fiesta de la escuela de Leo y sobre una vecina que se había comprado un perro nuevo. Sostenía la mano de Javier por encima de la mesa, y la visión de aquel toque inocente y amoroso me causó una náusea física. Tuve que concentrarme en respirar para no vomitar allí mismo. «Mamá, estás tan callada hoy», dijo Sofía, mirándome con preocupación. «¿De verdad te sientes bien? Estás pálida. Es solo el calor, hija. Este tiempo bochornoso me pone así». Mentí, abanicándome la cara con la mano. Javier me miró, y por un segundo, su máscara cayó. Vi pánico en sus ojos. Él sabía que yo no estaba bien. Sabía que algo había cambiado, pero lo que no podía imaginar era la magnitud de la catástrofe que se avecinaba. «Abuela, no comiste nada», dijo Isabela, mi nieta de 6 años, con su vocecita dulce. «¿No te gustó el tamal que trajo mi papá?» Le forcé una sonrisa. «Me gustó, amor. La abuela solo no tiene hambre». Para desviar la atención de mí, empecé a preguntarle a Leo por la escuela. Me contó, animado, sobre un proyecto de ciencias. Mientras hablaba, yo me aferraba a su voz, a su inocencia, como un náufrago se aferra a un madero. Mis nietos. ¿Qué sería de ellos cuando toda esta suciedad saliera a la luz? Su familia sería destruida. La imagen de la abuela que amaban quedaría manchada para siempre. Con cada risa de Sofía, mi corazón se rompía un poco más. Ella amaba a aquel hombre, confiaba en él, y confiaba en mí. Nosotros dos, las personas en las que más confiaba en el mundo,
Le habíamos clavado un puñal por la espalda. Él, con su manipulación calculada, y yo, con mi debilidad imperdonable. Finalmente, la cena terminó. Mientras Sofía y Javier recogían la cocina, insistiendo en que fuera a descansar, los observaba desde el umbral de la puerta. Se movían en una sincronía familiar, riéndose de un chiste interno. Parecían el retrato de la felicidad, una felicidad construida sobre una mentira que crecía, literalmente, dentro de mi vientre. Cuando salían, en la puerta principal, Javier se quedó atrás un instante, mientras Sofía ajustaba el cinturón de seguridad de Isabela en el coche. Se acercó a mí, la sonrisa desapareciendo de su rostro. «¿Está todo bien?», susurró, con voz baja y urgente. «Estás rara desde que llegué». Lo miré, y por primera vez desde aquella noche, permití que un poco de mi asco se trasluciera. «No me dirija la palabra cuando estemos solos. Nunca más», siseé, con la voz temblando de rabia y de miedo. Su rostro se contrajo. Abrió la boca para decir algo, pero Sofía lo llamó desde el coche. Él solo asintió. Una mirada sombría pasó por sus ojos, antes de recomponer el rostro de nuevo, con una sonrisa, y volverse hacia la familia. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con el cuerpo temblando incontrolablemente. La noche había sido una prueba, una tortura, y yo había sobrevivido. Pero la guerra apenas comenzaba. Llevaba una bomba de tiempo en mi vientre, y el tiempo se estaba agotando. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que me sostuviera antes de que me desmoronara por completo. Solo había una persona en el mundo a quien podría, tal vez, contarle la verdad. Mi comadre, Elena. Pero, ¿cómo decir en voz alta lo que apenas podía admitir ante mí misma? Elena y yo éramos amigas desde que usábamos trenzas y vestidos floreados para ir a la escuela. Nuestras vidas corrieron en paralelo. Nos casamos por la misma época, tuvimos hijos con edades cercanas, y por una cruel ironía del destino, nos quedamos viudas con menos de 1 año de diferencia. Ella era la guardiana de todos mis secretos, excepto uno, el más reciente y más terrible de todos. Al día siguiente de aquella cena infernal, me desperté con la decisión tomada. No podría cargar aquel peso sola. Mi cuerpo y mi mente estaban al borde del colapso. El secreto era un veneno que, si se guardaba, me consumiría por dentro. La casa de Elena estaba a pocas calles de la mía. Era una casa alegre, con un jardín de rosas que era su orgullo, y el olor constante a canela y piloncillo saliendo de su cocina. Era conocida por sus dulces y por su lengua afilada, una combinación que la hacía al mismo tiempo amada y temida en el pueblo. Cuando llamé a su puerta aquella mañana, fue su rostro redondo y sonriente el que me recibió. «Lupita, qué sorpresa. Pasa, comadre, acabo de colar café». Su sonrisa murió un poco cuando vio mi cara. «Dios mío, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». Me guió hasta su cocina soleada y me sentó en una silla de madera pintada de azul. Puso una taza de café humeante frente a mí. Sus manos, al contrario de las mías, estaban firmes y seguras. No pude decir nada, solo lloré, un llanto convulsivo que sacudía todo mi cuerpo, liberando semanas de miedo y angustia contenidos. Elena no dijo una palabra. Solo se sentó a mi lado. Puso un brazo alrededor de mis hombros y me dejó llorar hasta que solo quedaron sollozos secos. «Ahora», dijo ella, cuando me calmé un poco, entregándome un pañuelo de tela bordado. «Cuéntame, ¿es Sofía? ¿Los niños? ¿Estás enferma?» Negué con la cabeza. «Es peor, Elena. Es mucho peor». Respiré hondo, buscando un coraje que no poseía. Las palabras se negaban a salir, como si verbalizar el horror lo hiciera más real, más innegable. «Lupita, mírame», dijo ella, con voz firme pero llena de afecto. «Pasamos por todo juntas. Sea lo que sea, vamos a enfrentar esto también. No me voy a ninguna parte». La confianza en su voz me dio el empujón que necesitaba. «Elena, yo estoy embarazada». Parpadeó, con la boca abierta en una O perfecta de sorpresa. Miró mi vientre, todavía liso bajo mi vestido holgado, y luego de vuelta a mi cara. Por un momento, pensé que se iba a reír, como yo misma me reí en el consultorio, pero vio la agonía en mis ojos y supo que no era una broma. «¿Embarazada?», repitió, con voz que no era más que un susurro. «Pero, ¿cómo? ¿Tú tienes a alguien?». La pregunta flotó entre nosotras, cargada de implicación. La viuda virtuosa, la mujer que se había cerrado al mundo. Negué con la cabeza, mientras las lágrimas volvían a correr por mi cara. No fue así.
Y entonces, en una tormenta de palabras susurradas y entrecortadas por sollozos, lo conté todo. La noche del aniversario de Ricardo, la soledad, el mezcal, la llegada de Javier, sus palabras, su tacto, mi debilidad, la vergüenza, la visita al doctor Mateo, los gemelos. Mientras hablaba, el rostro de Elena pasó por una serie de transformaciones, de la incredulidad al impacto, del impacto a la compasión, y finalmente, a una furia fría y controlada que endureció sus rasgos. Cuando terminé, la cocina estaba en silencio, excepto por el zumbido de una mosca contra el cristal de la ventana. Yo esperaba juicio, esperaba que me mirara con asco, que se alejara. En lugar de eso, tomó mis 2 manos entre las suyas. «Ese desgraciado», dijo ella, con voz baja y llena de veneno. «Ese hijo de su...» Se contuvo. «Se aprovechó de ti, Lupita. Vio tu dolor y lo usó. Eso no fue debilidad tuya, fue maldad de él». Sus palabras fueron como un bálsamo. Alguien, finalmente, me estaba absolviendo de una parte de la culpa que me aplastaba. «¿Pero qué hago, Elena? ¿Qué hago?», gemí, sintiéndome como una niña perdida. «Si Sofía se entera, su vida se acaba. Mi familia, todo se va a desmoronar». Elena se quedó en silencio por mucho tiempo, con los ojos fijos en un punto de la pared, con el cerebro trabajando. Siempre había sido la estratega, la que pensaba con claridad bajo presión. «Primero», dijo finalmente, apretando mis manos, «ya no estás sola en esto. Somos las 2 ahora. Segundo, tienes que cuidarte. Hay 2 vidas dentro de ti, y ellas no tienen la culpa de nada de esto. Tercero, la verdad tendrá que salir, comadre. Secretos como este no se quedan enterrados. Se pudren y envenenan todo alrededor. La cuestión no es si vamos a decírselo a Sofía, sino cómo y cuándo». La idea de decírselo a Sofía me aterrorizaba, pero oír a Elena hablar con tanta certeza me dio una chispa de esperanza. Por primera vez en días, no me sentía completamente a la deriva en un océano de desesperación. Tenía un bote salvavidas, y su nombre era Elena. Las semanas siguientes transcurrieron en una neblina de ansiedad y secreto. Con Elena a mi lado, el peso parecía un poco menos abrumador, pero seguía ahí, pesando en cada una de mis respiraciones. Se convirtió en mi fortaleza, mi cómplice. Iba conmigo a las citas con el doctor Mateo, inventando excusas sobre su propia presión alta para no levantar sospechas. Me traía tés de jengibre para las náuseas, y me obligaba a comer cuando la comida me parecía ceniza en la boca. Mientras tanto, la vida seguía. Los jueves de cena en familia se convirtieron en mi calvario semanal. Aprendí a usar una máscara de normalidad, a sonreír y a conversar mientras por dentro estaba gritando. Javier, por su parte, parecía haberse recuperado del impacto inicial. Volvió a ser el yerno encantador y atento, pero ahora yo veía la falsedad en cada gesto. Sus ojos me evitaban, pero a veces lo sorprendía observándome con una expresión indescifrable, una mezcla de miedo y... ¿sería resentimiento? La sombra de mi embarazo empezaba a manifestarse físicamente. Mis vestidos, siempre holgados, ya no escondían la leve protuberancia que se formaba en mi vientre. Un día, mientras estaba en el mercado, me encontré con doña Carmen, la mayor chismosa del pueblo. «Lupita, querida», dijo ella, con su voz estridente, «pareces más llenita». «La vida de abuela te está sentando bien, ¿eh? ¿Comiendo muchos dulces con los nietos?» Me reí, un sonido hueco y forzado. «Son los años, Carmen. Los años y la falta de vergüenza», bromeé, intentando parecer despreocupada. Pero su mirada, evaluadora, recorriendo mi cuerpo, me dejó la piel erizada. Las paredes de mi secreto empezaban a volverse finas. Elena y yo pasábamos horas hablando, intentando trazar un plan. «No puedes esconder esto para siempre, Lupita», decía ella. «Pronto no habrá vestido lo suficientemente ancho. Tienes que decírselo a Sofía. Es mejor que se entere por ti que por los susurros de la calle». Sabía que tenía razón, pero el miedo me paralizaba. ¿Cómo se inicia una conversación que va a destruir la vida de tu propia hija? «Hola, hija. Siéntate. Tengo 2 noticias. La primera es que vas a tener 2 hermanitos. La segunda es que el padre es tu marido». Era grotesco, inconcebible. Un día, Sofía vino a visitarme sola. Los niños estaban en la escuela y Javier, en un viaje de trabajo. Nos sentamos en la terraza, como solíamos hacer, tomando agua de Jamaica. «Mamá, has estado tan distante últimamente», dijo ella, con voz suave. «¿Pasó algo? Puedes contármelo». Allí estaba, la puerta abierta, la oportunidad de desahogarme, de confesar. Mi corazón empezó a martillear contra mis costillas. Abrí la boca.
con las palabras de Elena resonando en mi cabeza. Es mejor que se entere por ti. Pero entonces miré su cara. Una cara tan llena de amor, de confianza. Una cara que todavía no conocía la traición. Y flaqueé. El coraje me abandonó. No es nada, mi vida, mentí, tomando su mano. Son solo los dolores de la edad. A veces me siento muy cansada. No te preocupes. Pareció aceptar la respuesta, pero una arruga de preocupación permaneció en su frente. Empezó a hablar de Javier, de cómo él también estaba raro, más irritado, más ausente. Creo que es el estrés del trabajo, dijo ella suspirando. Casi no me habla últimamente. Llega tarde, está siempre cansado. A veces siento que hay un muro entre nosotros. Cada una de sus palabras era una puñalada en mi pecho. El muro entre ella y su marido no era el trabajo. El muro era yo, y los hijos de él que crecían dentro de mí. La culpa me asfixió, y tuve que cambiar de tema, preguntando por los niños, por cualquier cosa que me alejara de aquel terreno peligroso. Cuando se fue, me sentí la peor de las cobardes. No solo había traicionado a mi hija de la forma más vil, sino que ahora también le estaba negando la verdad, permitiendo que viviera en una mentira, buscando las razones equivocadas para la infelicidad que ya se infiltraba en su matrimonio. Aquella noche, me miré en el espejo de mi cuarto, me desvestí y enfrenté mi cuerpo, el cuerpo de una mujer de 65 años, con la piel flácida y las marcas del tiempo, y en el centro, la prueba viva y creciente de mi error. Una barriga que no era de vejez, ni de exceso de comida. Era la barriga de la vida, nacida de la más sórdida de las traiciones. La sombra estaba creciendo, por dentro y por fuera, y sabía, con una certeza aterradora, que pronto nos cubriría a todos. El viaje de trabajo de Javier se extendió por casi 2 semanas. Durante ese tiempo, una parte de mí respiró aliviada. No tener que enfrentarlo los jueves, no tener que sentir su mirada sobre mí, fue una tregua bienvenida en mi guerra particular. Sofía parecía más relajada también, como si su ausencia hubiera disminuido la tensión en su casa. Pasaba todavía más tiempo conmigo, y nuestra complicidad parecía la de antes, lo que hacía que mi secreto fuera aún más pesado. Cuando Javier volvió, parecía diferente. Había un aire de decisión en él, una nueva capa de control que me puso en alerta. Organizó una barbacoa de domingo en su casa, invitando a algunos amigos y a mí, por supuesto. La mamá Lupita no podía faltar. Elena, desconfiada, me aconsejó no ir, fingir una indisposición, pero sabía que no podía esconderme para siempre. Necesitaba enfrentarlo. Llegué a la barbacoa sintiendo todas las miradas sobre mí. Usaba un huipil, la blusa tradicional de Oaxaca, ancho y bordado, con la esperanza de disimular los cambios en mi cuerpo. El jardín de la casa de Sofía y Javier estaba lleno de gente, risas y olor a carne en las brasas. Intenté mezclarme, hablé con los vecinos, jugué con mis nietos, pero sentía los ojos de Javier siguiéndome. En un momento en que estaba sola cerca de la cocina, tomando un vaso de agua, se acercó. La música alta y la conversación de las otras personas creaban una burbuja de privacidad a nuestro alrededor. «Tenemos que hablar», dijo, sin rodeos. Su voz no tenía el tono aterciopelado de siempre. Era dura, fría. «Nosotros no tenemos nada de qué hablar», respondí, girándome para salir. Me tomó del brazo. No con fuerza, pero con una firmeza que me hizo detenerme. «Sí, tenemos. Sé que algo va mal. Me estás evitando. Apenas me miras. ¿Qué está pasando, Guadalupe?» El uso de mi nombre completo fue una advertencia. Solté mi brazo de su agarre. «Déjame en paz, Javier. No te voy a dejar en paz hasta que me digas qué está pasando», insistió, bajando la voz. «¿Fue por aquella noche?» «Ya lo dije. Fue un error. Los dos nos equivocamos. Tenemos que olvidar y seguir adelante. Por nuestra familia». La hipocresía en sus palabras me llenó de una rabia fría. ¿Olvidar? ¿Crees que algo así se puede olvidar? La gente comete errores. Siseó, con la sonrisa encantadora completamente ausente de su cara. Ahora veía al hombre detrás de la máscara. Un hombre egoísta, acorralado. Tú estabas necesitada. Yo estaba confundido. Pasó. Fin de la historia. Si abres la boca, Guadalupe, no me vas a destruir solo a mí. Vas a destruir a Sofía. Vas a destruir a tus nietos. Piensa en ellos. ¿Quieres ser la responsable de eso? Estaba jugando mi mayor miedo en mi cara. Me estaba chantajeando con mi propio amor por mi familia. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. La culpa, la vergüenza, el miedo, dieron paso a una claridad gélida. Él no sentía remordimiento, sentía miedo de ser descubierto.
No le importaba mi dolor, ni el dolor que causaría a Sofía. Solo le importaba salvar su propio pellejo. No era un hombre que cometió un error en un momento de debilidad. Era un depredador, y yo había sido su presa. Lo miré fijamente al fondo de sus ojos. No te importa, Sofía. No te importa nadie más que tú mismo. Un destello de sorpresa pasó por su cara. No esperaba que lo enfrentara. Cuidado con lo que dices, amenazó en voz baja. No, dije, y mi voz, para mi propia sorpresa, salió firme. Tú ten cuidado, Javier. No sabes con quién te estás metiendo. Le di la espalda y me fui de allí, dejándolo parado cerca de la cocina. Mi corazón latía descontroladamente, pero ya no era solo de miedo, era de rabia, una rabia justa, que me dio una fuerza que no sabía que tenía. Pasé el resto de la fiesta en estado de alerta, pero él no se acercó más. Volvió a ponerse su máscara de buen marido, de padre amoroso, de yerno dedicado, pero yo veía las grietas, y sabía que, tarde o temprano, la máscara se rompería. La conversación con él no resolvió nada, pero lo cambió todo para mí. Ya no era solo una víctima avergonzada de mi propio error, era una mujer que había sido engañada, manipulada por un hombre cruel, y mi pasividad, mi voluntad de esconderme y sufrir en silencio, murió allí, en medio del humo de la barbacoa y de las risas falsas. El enfrentamiento con Javier, por muy aterrador que fuera, encendió una llama dentro de mí, la llama de la indignación. Volví a mi Singer, pero esta vez no era para coser remiendos o dobladillos para otros, era para mí. Empecé a coser ropa de bebé, pequeños peleles de algodón suave, saquitos de franela, zapatitos de tela que apenas cabían en la palma de mi mano. Al principio lo hacía a escondidas, por la noche, como si fuera un acto ilícito, pero poco a poco empecé a dejar las pequeñas telas de colores sobre mi mesa de trabajo, incluso durante el día. Elena, al ver cómo las pequeñas prendas tomaban forma, sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Eso, comadre, eso mismo. Esos niños van a venir, son reales, y merecen el amor de su abuela. Cada puntada que daba era un acto de desafío, una puntada por mi coraje, una puntada contra el miedo, una puntada de amor por aquellas dos vidas inocentes que no pidieron venir al mundo en medio de tanto caos. Coser para ellos se convirtió en mi terapia, en mi forma de procesar lo impensable. Imaginaba sus caritas, sus manos minúsculas. Eran míos, mis hijos, mis nietos, una mezcla confusa de generaciones y de dolor, pero aún así, míos. Sofía vio la ropita un día, entró en mi cuarto de costura y se detuvo, mirando los dos minúsculos saquitos amarillos que estaba terminando. «Mamá, ¿para quién son estos?», preguntó, con curiosidad en la voz. «¿Alguna vecina está embarazada?». Mi corazón se detuvo. La mentira se formó en mi lengua casi por instinto. «Sí, la nieta de doña Elvira. Gemelos. ¿Puedes creerlo? Gemelos. ¡Qué bendición!», dijo, tomando uno de los zapatitos. «Qué cosita más linda, mamá. Tienes manos de hada». Sonrió, completamente ajena, y mi corazón se contrajo de dolor. La mentira me salvó por un momento, pero su gusto era amargo. Estaba tejiendo una red de engaños cada vez más compleja, y sentía que pronto yo misma me enredaría en ella. El miedo, sin embargo, seguía siendo mi compañero nocturno. Tenía pesadillas. Soñaba que daba a luz en la plaza del pueblo, con todos señalando y riendo. Soñaba que Sofía me miraba con ojos llenos de odio. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, con la mano yendo instintivamente a mi barriga, como para proteger a mis hijos del mundo y de mi propio desastre. El doctor Mateo era una fuente de calma en este torbellino. En cada cita me trataba con un respeto y una gentileza que eran un bálsamo. Me explicaba los cambios en mi cuerpo, los riesgos y los cuidados necesarios para un embarazo a mi edad. Hablaba de los bebés, de sus corazones latiendo fuertes, de su crecimiento. En aquella sala estéril, despojada del drama familiar, eran solo dos pequeños milagros. «Eres una mujer muy fuerte, Guadalupe», me dijo un día, después de un ultrasonido. «Muchas en tu situación habrían tomado otras decisiones. Estás eligiendo la vida, a pesar de todo. Eso es admirable». Sus palabras me dieron un poco de fuerza, pero la realidad fuera de aquel consultorio era implacable. El tiempo pasaba, mi barriga crecía, y con ella, la urgencia. Estaba en el 5º mes. El disfraz del huipil y de los vestidos anchos no duraría mucho más. Elena me presionaba, con amor, pero con firmeza. «Lupita, se acerca la Navidad. La familia se va a reunir. ¿Crees que vas a poder esconder esa barriga en la cena de Navidad?».
Tienes que hablar con Sofía, antes de que otra persona lo haga por ti. Tenía razón. El chisme en Santa María del Tule viajaba más rápido que el viento. Era cuestión de tiempo que alguien sumara 2 más 2 y llegara a un resultado escandaloso. La idea de contarle la verdad a Sofía era como la de saltar de un acantilado. Pero la idea de que ella se enterara por otra persona, de ver la mirada de lástima o de escarnio en las caras de los demás, era infinitamente peor. Estaba cosiendo coraje, puntada a puntada, pero las agujas del miedo todavía me pinchaban el alma, recordándome el dolor que estaba por venir, el dolor de rasgar el tejido de mi familia, sabiendo que tal vez, nunca más, pudiera volver a coserlo. Elegí un martes gris y anodino, como si el tiempo estuviera de luto por la inocencia que estaba a punto de morir. Le pedí a Sofía que viniera a mi casa, después de dejar a los niños en la escuela. Dije que tenía que hablar con ella de algo importante. Mi estómago era un nudo de ansiedad. Elena me llamó aquella mañana. Sé fuerte, comadre, y sé honesta. Ella merece tu honestidad. Sofía llegó sonriendo, trayendo pan dulce y su calidez de siempre. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué esa cara tan seria? ¿Te ganaste la lotería y no quieres repartir? Bromeó. Su broma me rompió el corazón. Siéntate, hija, por favor. Fuimos a la sala. Rechacé el pan, el café. No podría tragar nada. Me senté en mi sillón, y ella en el sofá, frente a mí. La preocupación empezó a apoderarse de su rostro. Mamá, me estás asustando. ¿Estás enferma? ¿Es eso? ¿El médico descubrió algo? Estoy enferma, sí, empecé, con voz temblorosa. Pero no es una enfermedad que se cure con medicinas. Respiré hondo. Las palabras ensayadas con Elena huyendo de mi mente. Solo quedaba la verdad, desnuda y cruda. Sofía, hace unos meses, descubrí que estoy esperando un bebé. Su rostro se transformó. La confusión ocupó el lugar de la preocupación. Soltó una risa corta, nerviosa. ¿Qué? Mamá, ¿qué broma es esta? Esto no tiene gracia. No es una broma, Sophie. La realidad empezó a instalarse en sus ojos. El color desapareció de su cara. Pero, ¿cómo? ¿Tú tienes a alguien? ¿Un novio? ¿Y no me lo contaste? Había dolor en su voz, pero todavía era un dolor pequeño, manejable. Negué con la cabeza. No es nada de eso. Abrí el rebozo que usaba y dejé que cayera, revelando la curva inconfundible de mi barriga de 5 meses. Jadeó, con los ojos fijos en mi vientre. Dios mío, es verdad. Se quedó en silencio por mucho tiempo, procesando lo imposible. Entonces, me miró, y vi la pregunta que tenía miedo de hacer. ¿Quién, mamá? ¿Quién es el padre? Y allí estaba, el acantilado. Era hora de saltar. Las lágrimas corrían por mi cara mientras lo contaba. Empecé por la noche del aniversario de Ricardo, por mi soledad, por el mezcal. No me ahorré nada. Asumí mi debilidad, mi carencia, mi necedad, y entonces, con la voz quebrada, dije su nombre. Fue Javier, hija. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que he oído nunca. Era un silencio absoluto, pesado, que succionaba todo el aire de la habitación. Sofía me miraba, con el rostro como una máscara de incredulidad. No se movió, no parpadeó. Parecía una estatua. Entonces, lentamente, negó con la cabeza. No, estás mintiendo. Su voz era un susurro aterrorizado. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Para hacerme daño? ¿Qué te hice yo? Nunca mentiría sobre esto, Sofía. Por el amor de Dios. Sollocé. ¡Mentirosa!, gritó ella, y el grito rasgó el silencio y mi corazón. Se levantó de un salto, con el cuerpo temblando de rabia. ¡Estás loca! ¡Vieja loca! ¡Mi Javier! ¡Mi marido! Él nunca haría eso. Él me ama. Él te respeta. Te llama madre. Tú te estás inventando esto para destruir mi vida. Caminaba de un lado a otro en la sala, con las manos en la cabeza, como si intentara evitar que le explotara. Tú lo sedujiste. Fue eso. Sola, necesitada. Te lanzaste sobre él. No fue así, Sofía. Él, intenté explicar, pero no me oía. Cállate, berreó, con la cara roja, los ojos inyectados de dolor y furia. No quiero oír tu voz. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Acabaste con todo. Con todo. Se detuvo frente a mí, y por primera vez en la vida, vi odio en los ojos de mi hija, odio hacia mí. Te odio, dijo, con las palabras escupidas como veneno. Te odio por haber hecho esto, y te odio todavía más por contármelo. Preferiría no saberlo. Preferiría vivir en la mentira antes que saber que mi propia madre es un monstruo. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Sofía, espera, grité,
intentando levantarme. Se detuvo en la puerta, pero no se volvió hacia mí. Quédate lejos de mí, quédate lejos de mis hijos. Ya no tengo madre. Y entonces se fue, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar los cristales de la ventana. Caí de nuevo en el sillón, con el cuerpo sacudido por sollozos que ya no tenían lágrimas. El mundo no solo había sido rasgado, había sido aniquilado, y yo estaba sola, entre los escombros, con el sonido de las últimas palabras de mi hija resonando en el silencio ensordecedor. Ya no tengo madre. Los días que siguieron a la confesión fueron los más largos y silenciosos de mi vida. El teléfono no sonó, la puerta no se abrió. La ausencia de Sofía y de mis nietos era una presencia física en la casa, un vacío que dolía más que cualquier herida. Me movía por las habitaciones como un fantasma, el sonido de mis propios pasos haciendo eco de mi soledad. Elena venía todos los días. No hablaba mucho, solo se sentaba conmigo, me traía una sopa, se aseguraba de que comiera algo. Su presencia silenciosa era lo único que evitaba que me disolviera completamente en el dolor. «Dale tiempo, Lupita», decía ella. Su mundo se puso patas arriba. Necesita tiempo para sentir rabia, para que le duela. El amor que siente por ti no desaparece así como así. Yo quería creerlo, pero el odio que vi en los ojos de Sofía parecía tener raíces demasiado profundas para ser arrancado. Y entonces empezó el segundo sonido, el sonido de los susurros. La noticia se extendió por Santa María del Tule como un incendio en pasto seco. No sé cómo empezó. Tal vez Sofía, en su desesperación, se lo confió a alguien. Tal vez un empleado de la clínica del doctor Mateo dejó escapar algo. No importaba. En cuestión de días, la historia, o una versión distorsionada de ella, estaba en boca de todos. La vieja Lupita, la santa, embarazada, dicen que es de su propio yerno. ¡Qué vergüenza! ¡Sinvergüenza! Pobre Sofía, ¿qué cruz tiene que cargar? Ir al mercado se convirtió en una tortura. La gente dejaba de hablar cuando yo pasaba. Las miradas que antes eran de respeto, ahora eran de curiosidad morbosa, de desprecio, de lástima. Nadie me hablaba directamente, pero sentía las palabras en mi espalda, como pequeñas piedras que me lanzaban. Doña Carmen, la chismosa, me vio un día y cruzó la calle para no tener que cruzarse conmigo, haciendo la señal de la cruz, como si hubiera visto al diablo. La puerta de la iglesia, que siempre estuvo abierta para mí, pareció cerrarse. El sacerdote, un hombre joven que apenas me conocía, hizo un sermón el domingo sobre la inmoralidad y la decadencia de los valores familiares. No dijo mi nombre, pero todos en la congregación sabían para quién era el mensaje. Sentí el peso de cientos de ojos sobre mí. Salí antes del final de la misa y nunca más volví. Mi casa, antes un punto de encuentro para las vecinas, se convirtió en una isla. Nadie más llamaba a mi puerta para pedir una taza de azúcar o para desahogarse sobre su marido. El silencio dentro de casa era ahora espejado por el silencio de fuera. Estaba siendo excomulgada de mi propia comunidad. El dolor del rechazo social era inmenso, pero nada se comparaba al dolor de la ausencia de mi familia. Pasaba horas mirando por la ventana, esperando ver el coche de Sofía detenerse, esperando oír la risa de mis nietos, pero la calle permanecía vacía. Una tarde, Leo, mi nieto de 8 años, apareció en mi puerta, solo. Mi corazón dio un salto de alegría y de miedo. «Abuela», dijo, con los ojos grandes y confundidos. Lo abracé con fuerza, inhalando su olor. «Amor, ¿qué haces aquí solo? ¿Dónde está tu mamá?» «Mi mamá no sabe que vine», susurró. «Está siempre llorando. Y mi papá está viviendo en el sofá. Abuela, ¿por qué mamá dijo que no podemos verte más? Dijo que estás enferma. ¿Te vas a morir?» La inocencia de su pregunta me rompió. Me arrodillé frente a él, sosteniendo su carita entre mis manos. «No, amor, la abuela no se va a morir. Es una enfermedad de adultos, complicada, pero te quiero más que a nada en este mundo. Nunca lo olvides». En aquel momento, oí la voz de Sofía, gritando el nombre de Leo, con pánico en la voz. Apareció en mi portón, con la cara pálida y manchada de lágrimas. Cuando me vio con Leo, su rostro se endureció. «Leo, ven aquí, ahora», ordenó. Leo corrió hacia ella. Sofía lo agarró de la mano sin siquiera mirarme. «Te dije que te quedaras lejos de ella», dijo, con voz baja y llena de una furia contenida, y se llevó al niño a rastras, que miraba hacia atrás, hacia mí, con la cara confundida y asustada. Verla tratar a su propio hijo con aquella dureza por mi culpa fue la puñalada final. Ya no era una fuente de amor y consuelo en sus vidas.
era una fuente de veneno, el silencio era malo, los susurros eran peores, pero la mirada de miedo y confusión en la cara de mi nieto, y la de puro odio en la de mi hija, aquello era el verdadero infierno. Mientras yo vivía aislada en mi infierno particular, otro drama se desarrollaba en casa de Sofía. Elena, mi espía y mensajera, me contaba los pocos detalles que lograba recoger de las vecinas. Después de salir de mi casa, Sofía fue a la suya como un huracán. Enfrentó a Javier. La pelea, según la vecina de al lado, fue histórica. Gritos, cosas rompiéndose. Todo el barrio la oyó. Al principio, Javier lo negó todo. Usó la misma táctica que usó conmigo. Me llamó loca, vieja senil y necesitada que se estaba inventando historias, fantaseando. Pintó un cuadro de mí como una mujer desesperada que lo había acosado y que ahora, por venganza o delirio, intentaba destruir su matrimonio. ¿Vas a creerle a ella, Sofía? ¿A tu madre, que enloqueció? ¿O a mí, tu marido, el padre de tus hijos? Le habría gritado, según los relatos. Y Sofía, desesperada por creer en una versión de la historia que no la destruyera completamente, se aferró a su mentira. Era más fácil creer que su madre había enloquecido que aceptar que su marido la había traicionado de la forma más sórdida posible. Durante unos días, se unió a él contra mí. Fue en ese periodo cuando les prohibió a los niños verme, cuando difundió la historia de mi enfermedad para justificar el alejamiento. Pero la semilla de la duda, una vez plantada, tiene raíces tercas. Sofía no era tonta. Lo extraño que había estado Javier en los últimos meses, su distanciamiento, su irritabilidad, todo empezó a tener un sentido terrible bajo la nueva luz. Empezó a observar a su marido, ya no con los ojos de una esposa amorosa, sino con los de una detective. Notó cómo se negaba a hablar del asunto, estallando de rabia cada vez que ella mencionaba el nombre de su madre. Notó cómo evitaba cualquier contacto físico con ella, como si el contacto lo quemara. Y, lo más importante, empezó a recordar. Recordó la noche del aniversario de la muerte de su padre. Recordó a Javier saliendo tarde, diciendo que iba a resolver una entrega urgente, algo que nunca hacía por la noche. Recordó cómo volvió a casa mucho después de la medianoche, oliendo a mezcal y a un perfume que no era el de ella, pero que él disfrazó diciendo que estuvo en un bar. Los pequeños detalles, las pequeñas mentiras, empezaron a encajar, formando un mosaico horrible. Su negación feroz empezó a sonar menos como la de un inocente ultrajado y más como la de un culpable acorralado. El giro final, me contó Elena después, vino de una fuente inesperada, el móvil de Javier. Una noche, mientras él dormía en el sofá, movida por una sospecha que ya no podía ignorar, Sofía tomó el aparato. No había mensajes comprometedores recientes, era demasiado listo para eso. Pero, al buscar en los mensajes borrados, encontró. No eran mensajes para mí, eran para otro hombre, un colega de trabajo. Mensajes antiguos, de la época de mi embarazo incipiente, en los que Javier se jactaba. No entraba en detalles sórdidos, pero hablaba de una conquista prohibida, de domar a la suegra, usando términos vulgares y crueles que no dejaban lugar a dudas. Se pintaba como un conquistador, y a mí como un trofeo bizarro. Leer aquellas palabras fue, para Sofía, la prueba final e irrefutable. La verdad que tanto temía no solo era real, sino que era peor de lo que imaginaba. No había sido un momento de debilidad mutua. No había sido una seducción por mi parte. Había sido un acto calculado, cruel y perverso del hombre con quien compartía su vida. Aquella noche, el odio que sentía por mí no desapareció, pero se desplazó. Como un río que encuentra una nueva barrera, cambió de curso, corriendo con toda su fuerza en dirección a Javier. Lo despertó, tirándole el teléfono al pecho. No hubo más gritos, solo un silencio gélido. «Se acabó, Javier», dijo, con una voz que él nunca había oído. «Recoge tus cosas y vete de mi casa. Ahora». Él intentó argumentar, suplicar, mentir una vez más. Pero la verdad tiene muchas caras, y Sofía finalmente había visto la más fea de todas, la del hombre a quien un día amó. Él no era la víctima, él era el monstruo, y yo, su madre, era solo la primera víctima de una traición que ahora la devoraba también. Javier se fue. Cogió algo de ropa en una maleta y salió en mitad de la noche, sin mirar atrás. Su salida no trajo alivio a Sofía, solo un tipo de dolor diferente, el dolor de la ruina. Pasó los días siguientes encerrada en casa, negándose a ver o hablar con nadie, excepto con los niños.
La noticia de la separación se sumó al torbellino de chismes del pueblo, alimentando aún más las especulaciones. La dejó por la vergüenza. Pobre hombre, no aguantó el escándalo de la suegra. Dicen que ella lo echó, defendiendo a su madre sin vergüenza. Nadie sabía la verdad completa, pero todos tenían una opinión. Fue Elena, una vez más, quien construyó el puente. Cansada de verme desfallecer, y sabiendo que Sofía estaba sufriendo sola, tomó una decisión. Hizo una olla de su famoso mole de pollo, el plato favorito de Sofía desde niña, y fue a su casa. Sofía al principio no quiso abrir la puerta, pero Elena era persistente. «Sofía Morales, te vine a hacer. O abres esta puerta o voy a armar un escándalo que van a oír hasta Monte Albán», gritó desde la acera. La puerta se abrió. Sofía estaba hecha pedazos, pálida, delgada, con ojeras profundas. Dejó entrar a Elena, pero no dijo una palabra. Elena puso la olla en la cocina y simplemente la abrazó. Y Sofía, que se había mantenido fuerte por los niños, se derrumbó. Lloró en brazos de Elena como no lloraba desde que era una niña que se había raspado la rodilla. Hablaron durante horas. Sofía le contó de los mensajes, de la crueldad de Javier, del dolor de tener su matrimonio y su confianza destrozados. Y por primera vez habló de mí no con odio, sino con una confusión dolorosa. «No sé qué sentir, tía Elena», dijo, usando el nombre cariñoso que tenía para mi amiga. «Todavía siento rabia hacia ella. Rabia por haber sido débil, por haber permitido que esto pasara. Pero, cuando leí aquellos mensajes, entendí que él la usó, vio su dolor, su tristeza, y se aprovechó. ¿Cómo pude no ver el tipo de hombre que era? El amor nos ciega, hija», respondió Elena con sabiduría. «Y a tu madre, la soledad también ciega. No estoy justificando su error. Fue un error terrible. Pero no fue un crimen. El crimen fue de él. Aquella tarde, el hielo en el corazón de Sofía empezó a derretirse. No era perdón. Todavía no. Era algo más frágil. Comprensión. 2 días después, oí unos golpes en mi puerta. Mi corazón saltó. Sabía, de algún modo, que era ella. Abrí la puerta, y allí estaba Sofía, sola. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero ya no había el odio llameante de antes. Había solo una tristeza infinita que espejaba la mía. No dijimos nada. Simplemente entró, se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde le había contado la verdad. Yo me senté en mi sillón. Estuvimos en silencio mucho tiempo. El espacio entre nosotras lleno de palabras no dichas, de dolor compartido. «Confesó», dijo finalmente, con voz baja y ronca. Después de que lo eché, me llamó. Intentó disculparse. Dijo que no sabía qué tenía en la cabeza. Dijo que estaba arrepentido. Soltó una risa amarga. Solo se arrepintió de que lo atraparan. Asentí, sin saber qué decir. «Leí los mensajes, mamá. Lo que escribió sobre ti, sobre la conquista. Fue asqueroso». Me miró, y por primera vez vi una rendija de empatía en su mirada. «Te hizo daño. Nos hizo daño a las dos». Las lágrimas empezaron a correr por mi cara, silenciosas. No se acercó, no me tocó. La distancia física entre nosotras permanecía, pero la distancia emocional había disminuido. «No sé cómo vamos a superar esto, mamá», dijo, con la voz quebrándose. «Miro tu barriga y veo su cara. Veo mi vida destruida. No sé si algún día podré mirar a estos niños y no sentir rabia, repulsión». «Yo tampoco lo sé, hija», respondí con sinceridad. «Solo sé que me arrepiento todos los días y que te quiero». No respondió a mí. «Te quiero». La herida era demasiado profunda, pero se quedó casi 1 hora, en aquel silencio pesado y triste. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. «Voy a empezar el proceso de divorcio», dijo, «y voy a necesitar ayuda con los niños. Si tú puedes». Era una oferta de paz, una rama de olivo minúscula y frágil, pero aún así, una rama. «Siempre, hija, siempre», respondí, con la esperanza, por primera vez en mucho tiempo, brotando en mi corazón devastado. Se fue. No estábamos arregladas. Nuestra relación era una pieza de cerámica rota, pegada a toda prisa. Las grietas eran visibles y dolorosas, pero éramos, de nuevo, una isla. Una isla de 2 mujeres heridas, intentando descubrir cómo sobrevivir a la misma tormenta. El acercamiento de Sofía, aunque frágil y lleno de dolor, fue el dique que evitó que la inundación del desprecio del pueblo me ahogara por completo. La noticia de que había echado a Javier y se estaba divorciando de él cambió la narrativa. El chisme, como un animal hambriento, necesitaba un nuevo cadáver para devorar,
y Javier se convirtió en el objetivo perfecto. La historia se reconfiguró. Yo seguía siendo la vieja que se quedó embarazada, pero ahora con una capa de tragedia que despertaba cierta simpatía. Pobre Lupita, el canalla la engañó. Y Sofía destruyó la vida de las dos. La culpa se trasladó, en gran parte, al hombre ausente. Esto no me absolvió ante los ojos de la comunidad, pero transformó el desprecio abierto en una lástima condescendiente, lo que, en cierto modo, era casi tan malo. Sofía empezó a traer a los niños a verme de nuevo. Al principio era extraño. Se quedaba en la puerta, entregaba sus mochilas y se iba, volviendo a buscarlos horas después. Las conversaciones entre nosotras eran cortas, estrictamente funcionales. Leo tiene tarea. Isabela tiene un poco de tos, pero los niños, en su sabiduría inocente, fueron el pegamento que empezó a unir nuestros pedazos. No les importaba mi barriga creciente. Para ellos era solo un hecho curioso. «Abuela, ¿hay un bebé ahí dentro?», preguntó Isabela un día, tocando tímidamente mi barriga. «Dos, amor», respondí sonriendo. «¿Van a ser nuestros tíos o nuestros hermanos?», preguntó Leo, con la lógica implacable de un niño de 8 años. La pregunta me golpeó como un puñetazo. Miré a Sofía, que acababa de llegar a buscarlos, y oyó la pregunta desde la puerta. Vi el dolor cruzar su cara. «Van a ser ellos», dije sin saber qué responder. «Van a ser nuestra familia». Fue un momento decisivo. Sofía entró en la casa, se sentó y por primera vez participó en nuestra conversación. Les explicó a los niños, en términos sencillos, que a veces los adultos cometen errores, que las familias a veces se confunden, pero que lo más importante es el amor. Mientras hablaba con ellos, supe que también estaba hablando para sí misma y para mí. Poco a poco, las visitas de Sofía se hicieron más largas. Se quedaba a tomar un café. A veces traía la comida. No hablábamos del asunto. Hablábamos de los niños, de mi jardín, de la novela. Rodeábamos el cráter que se había abierto entre nosotras, aprendiendo a caminar por los bordes. Pero el pueblo seguía siendo un tribunal al aire libre. Un día, estaba en la cola de la panadería cuando oí a 2 mujeres detrás de mí susurrando. «Mírala, la barriga ya está enorme. Qué descaro. Todavía sale a la calle como si nada hubiera pasado. Yo me habría mudado de aquí, de tanta vergüenza». Sentí que la sangre me subía a la cara. Mi primer instinto fue encogerme, pagar mi pan y huir. Pero entonces miré mi propia imagen reflejada en el cristal del mostrador. Vi a una mujer de 66 años, embarazada de gemelos, que había sobrevivido a la traición, a la pérdida de su hija y al desprecio de toda una comunidad. La llama de rabia que sentí en la barbacoa de Javier se reavivó. Me di la vuelta lentamente y miré a las 2 mujeres. Se pusieron rojas y desviaron la mirada. No dije una palabra, simplemente las miré, con la cabeza alta, la mano protectora sobre mi barriga. El silencio fue más poderoso que cualquier insulto que pudiera proferir. Cogieron sus cosas y salieron de la panadería apresuradas. Aquel día decidí que no me escondería más. La vergüenza era un veneno, y me negaba a seguir bebiéndolo. No había pedido aquello, no lo había planeado, pero era mi vida, eran mis hijos. Caminaría por las calles de Santa María del Tule con la cabeza alta. Que los jueces del pueblo hablaran. Sus juicios ya no podían quebrarme. Ya había sido quebrada y me estaba reconstruyendo, pieza a pieza. Y mi nueva estructura estaba hecha de un material mucho más fuerte que la antigua. La verdad, la decisión de no esconderme más fue liberadora. Con el apoyo silencioso de Sofía y la lealtad ruidosa de Elena, empecé a preparar el nido para la llegada de mis hijos. Mi cuarto de costura se transformó en una habitación de bebé. Elena me ayudó a pintar las paredes de un amarillo suave, el color del sol de la mañana, para traer luz a sus vidas desde el primer día, dijo ella, con el rodillo de pintura en la mano. Montamos 2 cunas de madera sencillas, que compré de segunda mano y lijé hasta que quedaron lisas y suaves. Ver las 2 cunas, una al lado de la otra, hacía que todo fuera más real. Ya no era un problema, un escándalo. Eran 2 personas, 2 nuevos comienzos. Sofía, poco a poco, empezó a involucrarse. Un día, apareció con una bolsa de ovillos de lana. «No sé si son niños o niñas», dijo con timidez, poniendo los ovillos en la mesa. «Así que traje colores neutros. Verde, blanco, beige. Pensé que tal vez querrías tejer unas mantas». Fue la primera vez que contribuyó activamente a la llegada de los bebés. Mi corazón se llenó de una gratitud tan inmensa que apenas pude hablar. «Gracias, hija. Son preciosos». Aquella noche empecé a tejer.
El movimiento rítmico de las agujas era calmante. Cada lazada era una oración silenciosa. Una oración para que aquellos niños fueran amados, para que fueran felices, para que un día pudieran entender la complicada historia de su nacimiento, sin que eso los rompiera. La ropita que había cosido en secreto, ahora estaba a la vista, doblada en una cómoda. Era la prueba de mi amor, un amor que nació de la vergüenza pero que se purificó con el tiempo. Hasta el doctor Mateo contribuyó. En una cita me dio una caja de muestras de pañales y pomadas. Un pequeño regalo del consultorio, dijo, con una sonrisa gentil. Estamos todos apoyándolas, Guadalupe. La palabra apoyándolas, incluyéndome a mí y a los bebés, me reconfortó por dentro. Claro, la preparación no era solo material, era también emocional. Había conversaciones difíciles que debían tener lugar. Una tarde, mientras doblábamos pañales de tela, Sofía tocó el tema. Mamá, nunca hablamos del futuro, de cómo va a ser. Dejé lo que estaba haciendo y la miré. Yo los voy a criar, Sofía, son mi responsabilidad. Lo sé, dijo rápidamente, pero ya no eres joven, y son dos. Yo quiero ayudar. Son mis hermanos. La palabra todavía sonaba extraña en su boca, pero la dijo. Son inocentes. No tienen la culpa de nada de esto. No quiero que sufran por nuestros errores. ¿Y qué propones?, pregunté, con el corazón en un puño. Cuando nazcan y cuando las cosas se calmen, tal vez pueda adoptarlos legalmente, dijo, con voz baja. Yo y los niños. Nosotros seríamos su familia. Crecerían llamándome mamá y a ti abuela. Sería más sencillo, para ellos, para el mundo. La propuesta me golpeó con la fuerza de un puñetazo. La idea de entregar a mis hijos, de no ser llamada madre por ellos, era un dolor que no había anticipado. Pero entonces miré a Sofía. Vi la generosidad en su oferta. Estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de un error que no era suyo para proteger a los niños. Estaba dispuesta a convertirse en madre de los hijos del hombre que la traicionó para darles una vida normal. Era un sacrificio inmenso, y era, tal vez, la única solución. Déjame pensarlo, hija, respondí, con la voz quebrada. Es una decisión muy grande. Aquella noche no pude dormir. Hablé con los bebés que se movían en mi barriga. Les pedí que me perdonaran. La propuesta de Sofía era lógica, era sensata, era lo mejor para ellos. Pero mi corazón de madre, un corazón que ni siquiera sabía que había despertado de nuevo, se negaba a aceptar. Los estaba gestando, los estaba amando. ¿Cómo podría entregarlos, aunque fuera a mi propia hija? La preparación del nido físico estaba casi terminada, pero la del nido emocional, el lugar que ocuparían en nuestra familia destrozada, todavía estaba llena de espinas e incertidumbres. El embarazo avanzaba, y con él, el peso físico y emocional. La espalda me dolía constantemente. Los tobillos se me hinchaban y apenas podía dormir. Estaba en el 8º mes, y el doctor Mateo me advirtió que, por mi edad y por ser una gestación gemelar, era muy probable que el parto fuera prematuro. La propuesta de Sofía flotaba entre nosotras, sin resolución. No podía darle una respuesta, y ella, sabiamente, no me presionaba. Nos concentramos en los aspectos prácticos. Hicimos un calendario. Elena se quedaría conmigo durante el día, y Sofía vendría después de la escuela de los niños. Teníamos una maleta lista para el hospital, con las mantas tejidas y la ropita cosida por mí. Una noche, estaba sentada en mi mecedora, sintiendo a los bebés moverse vigorosamente. Era como si estuvieran bailando una danza torpe dentro de mí. Sofía estaba en la cocina, preparando un té. «Están inquietos hoy», dije, con una sonrisa cansada. Vino de la cocina y por primera vez se arrodilló frente a mí y puso la mano en mi barriga. Sus ojos se abrieron de par en par cuando sintió una fuerte patada contra su palma. «Vaya», susurró, y una sonrisa genuina, la primera que veía en meses en relación con los bebés, iluminó su rostro. «Es fuerte». «O ella», dije riendo. En aquel momento, mientras su mano descansaba sobre mi barriga, se construyó un puente. Un puente de asombro, de vida, que pasó por encima de todo el dolor y la traición. Ya no estaba tocando el símbolo de su ruina, estaba tocando a su hermano o hermana. «He pensado en lo que me dijiste», empecé, con la voz quebrada, «sobre adoptarlos. Es lo más generoso que alguien me ha ofrecido nunca. Y tal vez sea lo mejor para ellos». Levantó la mirada hacia mí, con los ojos brillando de lágrimas. «No importa lo que pase, mamá. ¿Qué nombre nos den? Los vamos a criar juntas. Somos su familia». Y con esa promesa,
Una paz inmensa se instaló en mi corazón. La cuestión de los títulos, madre, abuela, parecía de repente pequeña. Lo que importaba era el compromiso, el amor. Fue como si los bebés hubieran estado esperando aquel momento de paz. Más tarde esa misma noche, sentí la primera punzada. Al principio pensé que era solo otro de los dolores de espalda, pero volvió de nuevo, más fuerte, envolviendo mi barriga como un cinturón apretado. Eran las contracciones. Llamé a Sofía, intentando mantener la voz tranquila. Hija, creo que ha llegado el momento. El pánico en su voz fue inmediato, pero se controló. Voy para allá, mamá. Llama a la tía Elena. Las encuentro en el hospital. Elena llegó en minutos, con la cara como una mezcla de emoción y preocupación. Me ayudó a ponerme un abrigo, cogió la maleta y me apoyó mientras caminaba, jadeando, hasta su viejo coche. Mientras Elena conducía por las calles oscuras de Santa María del Tule hacia el hospital de Oaxaca, miraba las luces de las casas, la vida que seguía afuera, ajena a mi drama. Cada contracción era una ola de dolor, pero también un recordatorio. La verdad, durante tanto tiempo escondida, contraída dentro de mí, estaba a punto de nacer, y no estaba sola para recibirla. El hospital era un mundo de luces fluorescentes, olores a antisépticos, y una actividad tranquila y eficiente que contrastaba con el caos dentro de mí. Me llevaron a una sala de preparación, donde enfermeras amables pero firmes me examinaron y me conectaron a monitores que emitían pitidos rítmicos. El sonido del corazón de mis bebés, rápido y fuerte, llenó la habitación. Era el sonido más bonito del mundo. Sofía llegó poco después, con la cara pálida de preocupación. Me cogió la mano, y su contacto era la única ancla que me mantenía cuerda en medio de las olas de dolor. Elena se quedó en la sala de espera, prometiendo rezar todos los rosarios que conocía. Las horas se arrastraron. Las contracciones se hicieron más intensas, más frecuentes. El doctor Mateo vino a verme, su rostro tranquilo transmitiéndome seguridad. Lo estás haciendo muy bien, Guadalupe, pero la presión está un poco alta, y uno de los bebés está en una posición complicada. Creo que una cesárea será el camino más seguro para los tres. Acepté sin dudarlo. A esas alturas lo único que quería era que nacieran bien, que estuvieran seguros. La preparación para la cirugía fue rápida. Me puse una bata de hospital, me colocaron un catéter en la mano. Sofía no podía entrar en el quirófano, y el momento de despedirme de ella, aunque fuera por poco tiempo, fue cargado de emoción. «Todo va a salir bien, mamá», dijo, besando mi frente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una fuerza que me enorgullecía. «Estaré aquí mismo, esperándolos. Cuídate, hija», susurré. Mientras me llevaban por el pasillo en una camilla, sentí una ola de miedo. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si no sobrevivía para verlos? A los 66 años, una cirugía mayor no era poca cosa. Dentro del quirófano, todo era verde y metálico. El equipo médico se movía con una coreografía ensayada. El anestesista, un hombre con voz tranquilizadora, explicó lo que haría. Sentí un pinchazo en la espalda y poco a poco, un entumecimiento que subía por mis piernas. El doctor Mateo apareció a mi lado, con la cara cubierta por una mascarilla, pero con sus ojos gentiles todavía visibles. «¿Lista, Guadalupe?», asentí, con el corazón en la garganta. Durante la cirugía no sentía dolor, solo la extraña sensación de movimiento y presión en mi barriga. Una pantalla azul me impedía ver lo que estaba pasando, pero oía las voces de los médicos, los sonidos de los instrumentos. El tiempo parecía estirarse y encogerse, y entonces lo oí, el sonido más glorioso, más transformador de todos. Un llanto, fuerte, enfadado, lleno de vida. «Es un niño», anunció el doctor Mateo, fuerte y sano. Las lágrimas corrieron por mi cara, incontrolables. Mi hijo, mi niño estaba aquí. Pocos instantes después, otro llanto, un poco más suave pero igual de insistente. «Y una niña», dijo el doctor, con alegría evidente en su voz. «Perfecta». Una enfermera trajo el primer bulto, un pequeño paquete envuelto en una tela azul. Lo sostuvo cerca de mi cara. Vi una carita roja y arrugada, una boca abierta en un llanto indignado, y los ojos más oscuros y profundos que había visto nunca. Era lo más bonito que había visto jamás. «Hola, mi vida», susurré, con la voz quebrada. Luego trajeron el segundo bulto, en una tela rosa. Era más pequeña, más delicada, pero con el mismo pelo oscuro y la misma fuerza en sus pulmones. Los vi solo unos segundos antes de que se los llevaran para limpiarlos y examinarlos, pero fue suficiente. En aquel momento, todo el drama, toda la vergüenza,
Todo el dolor de los últimos meses desaparecieron. Todo lo que quedó fue amor, un amor abrumador, feroz e incondicional. No eran un error, no eran un escándalo, eran Mateo y Luna, mis hijos, y los quería más que a mi propia vida. Cuando desperté en la sala de recuperación, la primera persona que vi fue a Sofía. Estaba sentada en una silla al lado de mi cama, con el rostro cansado pero con una suave sonrisa en los labios. «¿Están bien, mamá?», dijo, antes de que pudiera preguntar. «Están en la incubadora, por precaución, porque nacieron un poco antes, pero están perfectos, respirando solos, fuertes». El alivio me inundó, tan fuerte que me dejó sin aliento. «Quiero verlos. Pronto. Primero tienes que descansar». Me dio un poco de agua con una pajita, cuidándome con una ternura que no había visto en mucho tiempo. Más tarde, cuando estuve más fuerte, una enfermera me llevó en silla de ruedas hasta la unidad neonatal. El lugar era silencioso, lleno de pitidos suaves y luces bajas. Y allí estaban, en 2 incubadoras, una al lado de la otra. Eran tan pequeños, tan frágiles. Mateo tenía un mechón de pelo negro de punta, y Luna tenía los dedos largos y delicados. Me quedé allí, mirándolos, con el corazón rebosante. Sofía estaba a mi lado. Miraba a los bebés con una expresión compleja. Vi amor, vi asombro, pero también vi una sombra de dolor, un recordatorio de lo que representaban. «¿Se parecen a él?», preguntó, con voz baja, casi inaudible. Era la pregunta que ambas temíamos. Los observé atentamente. Había algo en la forma de los ojos de Mateo, en la curva de la boca de Luna, que recordaba a Javier. Pero también tenían mi barbilla, la nariz que era de la familia de mi Ricardo. Eran una mezcla, como todos los niños. «Se parecen a ellos mismos», respondí con sinceridad. «Son personas nuevas, Sofía. Un lienzo en blanco». Asintió, pareciendo aceptar la respuesta. Puso la mano en el cristal de la incubadora de Luna. «Hola, pequeña», susurró. En aquel momento supe que los amaría. Podría llevar tiempo. Podría ser un amor complicado, lleno de cicatrices. Pero el amor estaba ahí. En los días siguientes, en el hospital, se estableció una nueva rutina. Yo me recuperaba, y Sofía se dividía entre cuidarme a mí, a los niños en casa, y visitar a los bebés en la neonatal. Elena venía todos los días, trayendo comida casera y las últimas noticias del pueblo que ahora, según ella, estaba más curioso que juzgador. El nacimiento de gemelos de una mujer de 66 años era, al fin y al cabo, un acontecimiento. Una tarde estaba amamantando a Luna por primera vez. La enfermera la puso en mis brazos, y la sensación de aquella pequeña boca conectándose conmigo fue una de las emociones más primordiales que he sentido. Sofía entró en la habitación en ese preciso momento. Se detuvo en la puerta, observando la escena. La vi tragar saliva, con los ojos llenos de una emoción que no pude descifrar. Era la imagen de la maternidad, una imagen que debería haber sido suya, en otras circunstancias. Me sentí egoísta, robando un momento que la vida le debía. «¿Quieres sostenerlo?», pregunté, señalando a Mateo, que dormía en su cunita al lado de mi cama. Dudó un instante y luego asintió. Con una delicadeza infinita, lo cogió en brazos. Mateo refunfuñó pero se acurrucó en sus brazos, como si supiera que allí era un lugar seguro. Sofía lo acunó, con el rostro hundido en su olor a bebé. La observé, y mi corazón se rompió, y se curó al mismo tiempo. Allí, en aquella habitación de hospital, estábamos las 3. La madre, la hija y los bebés que eran el vínculo y la fractura entre nosotras. 2 mundos de dolor y amor, encontrándose en el pequeño cuerpo de un recién nacido. Era un comienzo, doloroso, complicado, pero aún así, un comienzo. Volver a casa con 2 bebés fue como traer un huracán al interior de una taza de té. Mi casa, antes un santuario de silencio y orden, se convirtió en un caos de llantos, pañales y tomas cada 3 horas. El cansancio era algo que nunca había experimentado, ni siquiera cuando crié a Sofía y Carlos. Era un cansancio que se infiltraba en los huesos, pero era un cansancio bueno, un cansancio lleno de propósito. Elena y Sofía fueron mis generales en esta batalla. Elena, con su experiencia y practicidad, me enseñó los trucos para calmar a un bebé con cólicos y a hacer que 2 eructaran al mismo tiempo. Sofía, por su parte, asumió la logística. Hacía las compras, cocinaba para nosotras, cuidaba la casa, permitiéndome concentrarme en los bebés. La dinámica entre nosotras era delicada. Ya no éramos solo madre e hija, éramos compañeras en una tarea monumental. El dolor y la rabia todavía existían,
pero estaban enterrados bajo una capa de necesidad mutua. Nos necesitábamos la una a la otra para sobrevivir. Leo e Isabela, mis nietos mayores, estaban fascinados con los nuevos miembros de la familia. Los trataban como muñecos vivos, siempre queriendo ayudar a dar el biberón, a elegir la ropa. «Mira, abuela, Luna tiene tus ojos», dijo Isabela un día, mientras observaba a la pequeña dormir. «Y Mateo tiene el pelo igual que el tío Carlos», dijo Leo. Buscaban similitudes, tejiendo a los bebés en el tapiz de nuestra familia, sin importarles los hilos enredados de su origen. Para ellos era sencillo. Eran el tío Mateo y la tía Luna. La cuestión de la adopción, que Sofía había propuesto, se dejó de lado por el momento. Era demasiado complicado, demasiado doloroso pensar en eso con la avalancha de la rutina de los recién nacidos. Por ahora, el certificado de nacimiento decía Guadalupe Morales, como madre, y el espacio del padre estaba en blanco. Una declaración silenciosa y poderosa. La reacción del pueblo fue mixta. La curiosidad superó al juicio. Las vecinas que antes me evitaban ahora aparecían en mi puerta con la excusa de traer un plato de comida o una ropita usada. Querían ver a los bebés, querían ver el milagro o el escándalo con sus propios ojos. Las recibía con una cortesía distante. Dejaba que miraran a los niños durmiendo en sus cunas y veía la transformación en sus caras. Ante la inocencia de dos recién nacidos, el chisme malicioso parecía marchitarse. No eran un concepto, una historia, eran personas. Claro, todavía había miradas, susurros, pero algo había cambiado en mí. Ya no me importaba. Mi mundo se había reducido al espacio de mi casa, al olor de mis bebés, al sonido de sus respiraciones. El tribunal del pueblo ya no tenía jurisdicción sobre mí. Una tarde estaba agotada. Mateo no paraba de llorar y Luna tenía fiebre. Estaba al límite, sentada en el sillón con un bebé en cada brazo, con las lágrimas de cansancio corriendo por mi cara. Sofía entró y vio la escena. Sin decir una palabra, cogió a Mateo de mi regazo. «Vete a dar un baño, mamá. Yo los cuido». Fui a la ducha y dejé que el agua caliente se llevara un poco de mi agotamiento. Cuando volví, envuelta en una toalla, vi a Sofía sentada en mi mecedora, acunando a Mateo, mientras Luna dormía en su hombro. Les cantaba la misma canción de cuna que yo solía cantarle a ella. La escena estaba tan llena de amor, de una normalidad que creí que nunca volveríamos a tener, que el corazón me dolió de felicidad. En aquel momento lo supe. No eran solo mis hijos, eran nuestros. De alguna forma confusa y rota, éramos una familia, y íbamos a estar bien. Los meses se transformaron en un año. Mateo y Luna crecían, daban sus primeras sonrisas, gateaban por la casa, llenando cada rincón con su presencia. El cansancio seguía, pero la alegría era mayor. Eran dos luces brillantes en mi vida. Sofía y yo habíamos encontrado un ritmo. Era una presencia constante, una segunda madre para ellos. El dolor de la traición no había desaparecido, pero se había transformado en una cicatriz, de esas que uno se acostumbra a tener. Nos reíamos juntas, nos preocupábamos juntas, celebrábamos juntas cada pequeño logro de los bebés. Su divorcio se finalizó. Javier, por lo que supimos, se mudó a otra ciudad. Nunca intentó saber de los niños, nunca ofreció ayuda. Firmó los papeles y desapareció, convirtiéndose en un fantasma en nuestras vidas. Un fantasma que, yo creía, habíamos exorcizado. Hasta el día del bautizo. Decidimos bautizar a Mateo y Luna en una ceremonia pequeña, solo para la familia más cercana. Mi hijo Carlos vendría de la Ciudad de México. Elena y su hijo serían los padrinos. Sería en la misma iglesia donde me casé, donde bauticé a mis hijos y donde enterré a mi marido. Era un acto de reintegración, de decir al mundo y a nosotras mismas que éramos una familia bendecida ante los ojos de Dios, sin importar lo que pensaran los demás. La mañana del bautizo, la casa era un ajetreo feliz. Sofía vestía a Luna con un delicado vestido de encaje blanco que había sido mío, y yo intentaba meter a un testarudo Mateo en su ropita de lino. Sonó el timbre. Pensé que era Carlos, que había llegado antes. «¡Yo abro!», gritó Sofía. Oí la puerta abrirse, y a continuación, un silencio mortal, un silencio que me heló la sangre. Salí de la sala, con Mateo en brazos, y lo vi. Javier estaba parado en mi puerta, más delgado, con ojeras, pero con la misma sonrisa ensayada en la cara. Sostenía un enorme oso de peluche en una mano y un ramo de flores en la otra. «Sofía, Lupita», dijo con voz vacilante. «Me enteré del bautizo. Yo quería verlos».
Sofía estaba paralizada, con el rostro como una máscara de piedra. Sentí que la rabia me subía por la garganta, como una ola de fuego. ¿Qué haces aquí? Siseé, apretando a Mateo contra mi pecho, como para protegerlo de la visión del hombre. Son mis hijos, dijo, intentando dar un paso hacia adentro. Tengo derecho. ¿Derecho? Sofía finalmente encontró su voz, y era una voz que nunca había oído, fría como el hielo. Perdiste todos tus derechos en el momento en que traicionaste a tu familia, en el momento en que nos abandonaste. No tienes hijos aquí. Sofía, por favor, suplicó, la sonrisa desapareciendo y revelando la desesperación que había debajo. Cometí un error, el mayor error de mi vida. Las extraño. Extraño a mi familia. Miró a Leo e Isabela, que espiaban asustados desde la puerta de la sala. A mis hijos. Ellos ya no son tus hijos, gritó Sofía, perdiendo la compostura. Su padre murió para nosotros. ¿Ellos? Dijo él. Y entonces su mirada cayó sobre Mateo en mis brazos, y sobre Luna, a quien Sofía había dejado en el suelo, y que ahora gateaba hacia él. Ellos también. Sé que son míos. Quiero formar parte de sus vidas. El fantasma ya no estaba a la puerta. Estaba dentro de nuestra casa, intentando reclamar un lugar que él mismo había incendiado. Aquel día, que debía ser de celebración y paz, se estaba convirtiendo en una pesadilla. La escena en la puerta de mi casa parecía congelada en el tiempo. Javier con sus regalos inútiles. Sofía, una estatua de furia y dolor. Los niños mayores, asustados, y yo con un bebé en brazos, sintiendo el peso de todas las decisiones que nos llevaron hasta allí. «Vete, Javier», dije con voz firme a pesar del temblor de mis manos. «No eres bienvenido aquí». «No me voy», insistió, con los ojos fijos en Mateo. «Quiero sostenerlo. Soy su padre». «No eres nada», explotó Sofía. «Eres un donante de esperma. Un accidente. Un error. Padre es quien cría, quien ama, quien cuida. Y tú no hiciste nada de eso. Huiste. Estaba avergonzado. Tenía miedo», dijo él alzando la voz. «¿No tienen idea de lo que pasé? ¿De lo que tú pasaste?» Sofía se rió, una risa sin humor, llena de desprecio. «Nosotras pasamos por la humillación pública, por la destrucción de nuestra familia. Mi madre tuvo que pasar por un embarazo de riesgo, sola, mientras tú te escondías. Yo tuve que explicarles a nuestros hijos por qué su padre ya no vivía en casa. No te atrevas a hablarnos de tu sufrimiento». En ese momento Luna, inocente de todo, gateó hasta los zapatos de Javier e intentó apoyarse en su pierna para ponerse de pie. Instintivamente, él se agachó para cogerla. «¡No la toques!», gritamos las dos al unísono. El grito asustó a Luna, que empezó a llorar. Sofía corrió y la cogió en brazos, abrazándola con fuerza. Javier se levantó con el rostro contorsionado. «No pueden hacer esto. No pueden alejarme de mis hijos». «Ah, sí podemos», dije dando un paso adelante. «¿Crees que puedes aparecer aquí después de un año de silencio y reclamar algo? No nos has dado nada, ni una llamada, ni un centavo para pañales, ni una pregunta por su salud. No existes para nosotras, Javier, y sobre todo, no existes para ellos». Lo miré, al hombre que me había seducido en mi mayor debilidad, que había destrozado la vida de mi hija, y no sentí nada más que lástima y asco. No era un monstruo poderoso, solo era un hombre débil y egoísta. «Puedo ir a la justicia», amenazó, pero su voz no tenía convicción. «Inténtalo», dijo Sofía con un desafío gélido en los ojos. «Intenta explicarle a un juez cómo dejaste embarazada a tu suegra de 65 años y luego abandonaste a los 4 hijos. Vamos a ver de qué lado se pone la justicia». La amenaza le dolió. Sabía que perdería. Sabía que el escándalo lo destruiría aún más. Nos miró a mí y a Sofía, a los bebés y a los niños mayores. Vio un frente unido, una muralla de mujeres y niños que no lograría traspasar. Dejó caer el oso de peluche y las flores al suelo. La sonrisa, la súplica, la rabia, todo desapareció de su cara, dejando solo un vacío, la expresión de un hombre derrotado. «Solo quería…», empezó, pero no terminó la frase. Ya no había nada que decir. Se dio la vuelta y se fue. Vimos su camioneta alejarse por la calle hasta desaparecer en la esquina. No miró atrás. El silencio volvió a reinar, pero esta vez no era un silencio de tensión. Era un silencio de alivio, de final. Sofía y yo nos miramos por encima de las cabecitas de los bebés. No necesitábamos palabras. Sabíamos que aquel era el enfrentamiento final. El fantasma había sido enfrentado y finalmente desterrado.
Después de que Javier se fue, la casa quedó en un estado de impacto durante unos minutos. Entonces, como si despertara de un trance, Sofía empezó a actuar. Cogió el oso y las flores del suelo y los tiró a la basura con una determinación feroz. «No quiero nada de él en esta casa», declaró. Leo e Isabela, todavía asustados, se acercaron. «¿Papá no va a volver más, mamá?», preguntó Leo. Sofía se arrodilló y los abrazó. «No, mi amor, no de esa manera. Nuestra familia ahora es diferente. Somos nosotros, la abuela, Mateo y Luna, y el tío Carlos. Es una familia diferente, pero es una familia llena de amor, y eso es lo que importa». En aquel momento llegó mi hijo Carlos, ajeno a todo el drama que acababa de ocurrir. Entró, vio nuestras caras tensas y preguntó qué había pasado. Se lo contamos con frases cortas y directas. Carlos, que siempre fue el más reservado, escuchó en silencio, con el rostro endureciéndose. Cuando terminamos, solo dijo: «Es un cobarde. Hicieron bien en echarlo. No merece formar parte de esta familia». Su apoyo incondicional fue la última pieza que necesitábamos para reponernos. Decidimos seguir con el bautizo. Aquel enfrentamiento, en cierto modo, había purificado el aire. No íbamos a dejar que la aparición de Javier arruinara el día que era para Mateo y Luna. Fuimos a la iglesia. La ceremonia fue sencilla y bonita. El sacerdote, el mismo que meses antes había predicado contra la inmoralidad, nos recibió con una amabilidad inesperada. Quizá él también había oído las nuevas versiones de la historia, o quizá, como todos los demás, simplemente se había rendido ante la innegable inocencia de los bebés. Cuando Elena, como madrina, sostuvo a Mateo sobre la pila bautismal y vi el agua bendita correr por su frente, sentí una paz profunda. Cuando Sofía, que insistió en ser la madrina de consagración de Luna, la sostuvo, vi las lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de dolor, sino de amor y de aceptación. Me miró por encima de la cabecita de Luna y sonrió. Una sonrisa de verdad, sin sombras. En aquel momento, en la pequeña iglesia de Santa María del Tule, bajo la mirada de Dios y de nuestra pequeña e imperfecta familia, sentí el perdón, su perdón y el mío propio. La fiesta después fue en mi casa, solo nosotros, Carlos, Elena y su hijo, Sofía y los 4 niños. Comimos, reímos. Carlos les hizo cosquillas a sus nuevos sobrinos. Elena contó historias vergonzosas de mi infancia. Leo e Isabela corrieron por el jardín. Miré a mi alrededor, a aquella escena de felicidad doméstica. Nuestra familia no era tradicional. Había sido forjada en el fuego de la traición y del dolor. Tenía cicatrices, remiendos, costuras visibles, pero era fuerte, quizá más fuerte que antes. Aquella noche, después de que todos se fueron y los bebés por fin se durmieron, Sofía y yo nos sentamos en la terraza, bajo las estrellas. «Sabes, mamá», dijo ella rompiendo el silencio cómodo, «hoy, cuando lo vi en la puerta, me di cuenta de una cosa. Ya no siento amor por él. No siento ni odio. Siento lástima y un alivio inmenso porque ya no forme parte de nuestra vida». «Yo también», asentí. «Y sobre la adopción», continuó vacilando, «he estado pensando. Creo que no hace falta. Ellos saben que tú eres su madre y saben que yo soy la hermana que cuida y que somos abuela y nietos. Lo somos todo. Déjalo así. Es nuestra verdad». Sonreí, sintiendo que un peso se me quitaba de encima. «Es nuestra verdad», repetí. No necesitábamos un título para definir nuestro amor o nuestra familia. Éramos lo que éramos. Una abuela que era madre, una hija que era hermana y madre, nietos que eran sobrinos, y 2 bebés que eran el centro de todo, uniéndonos a todos en una constelación confusa pero brillante. Era el bautizo no solo de Mateo y Luna, sino de nuestra nueva familia. Los años que siguieron fueron como un largo y lento proceso de tejido. Día a día, hilo a hilo, tejimos una nueva vida para nosotros. La normalidad, que creía haber perdido para siempre, encontró su camino de vuelta, aunque con una nueva forma. Mateo y Luna crecieron como niños felices y ruidosos. Mateo era callado y observador, con un talento sorprendente para el dibujo. Luna era un pequeño huracán, llena de energía y con una risa que contagiaba a toda la casa. Me llamaban Mamá Lupi, un invento de ellos que parecía la solución perfecta para nuestra complicada genealogía. A Sofía la llamaban Sophie, y la amaban con la devoción que se tiene por una hermana mayor y una figura materna, todo en una. La cuestión de su origen se trató con honestidad y sencillez,
adecuada a su edad. Cuando empezaron a preguntar por qué no tenían un papá como los otros niños, les contamos una versión suave de la verdad. A veces, las personas que deberían querernos cometen errores muy grandes y se alejan, les explicó Sofía un día, cuando tenían unos 6 años. Pero ustedes tienen tanto amor aquí. Tienen a Mamá Lupi, a mí, a Leo, a Isabela, al tío Carlos, a la tía Elena. Nuestra familia es grande y está llena de amor. Eso es lo que importa. Y para ellos era realmente lo que importaba. Crecieron rodeados de tanto amor que la ausencia de un padre no se convirtió en un hueco en sus vidas, sino solo en un hecho. Seguí cosiendo, pero ahora mi clientela había cambiado. Mi historia, que antes fue un escándalo, se convirtió en una especie de leyenda local. La gente me veía de forma diferente, ya no como la santa, ni como la pecadora, sino como una superviviente. Mujeres más jóvenes, con sus propios problemas y secretos, empezaron a venir a mi casa. La excusa era encargar una prenda, pero la verdadera razón era hablar. Me convertí en una confidente, en alguien que escucha. Mi dolor me había dado una empatía que no poseía antes. Sofía floreció. Libre del peso de un matrimonio infeliz, se redescubrió a sí misma. Volvió a estudiar, hizo un curso de administración y con un pequeño préstamo, abrió su propia tienda de artesanía en el centro de Oaxaca, vendiendo las hermosas telas y cerámicas de nuestra región. Se convirtió en una mujer de negocios, independiente y fuerte. No volvió a casarse, pero no era por falta de pretendientes, era por elección. Decía que su familia ya estaba completa. Leo e Isabela se convirtieron en adolescentes increíbles, protectores y cariñosos con sus tíos más jóvenes. Eran la prueba de que los niños son resilientes, de que el amor puede curar las heridas más profundas. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Cumpleaños en los que la ausencia de una figura paterna se sentía más. Preguntas más incisivas de los niños a medida que crecían. Pero lo enfrentamos todo juntas, como siempre. Nos convertimos en expertas en transformar dolor en fuerza, en remendar lo que parecía irremediablemente rasgado. Un día, cuando Mateo tenía 10 años, me enseñó un dibujo. Era un retrato de nuestra familia. Estábamos todos cogidos de la mano, bajo un gran árbol, muy parecido al árbol del tule. Yo con mi pelo blanco, Sofía a mi lado, y los 4 niños. Estábamos todos sonriendo. ¿Te gusta Mamá Lupi?, preguntó. Me encanta, hijo, respondí con los ojos empañados. Es el retrato más bonito que he visto nunca, porque lo era. No era un retrato de la familia perfecta que soñé tener un día. Era el retrato de la familia real que construimos. Una familia nacida de un secreto doloroso, pero que, con el tiempo, paciencia y mucho amor, se convirtió en mi mayor obra de arte, la colcha de retazos más hermosa y resistente que mis manos y mi corazón han ayudado nunca a tejer. Cuando cumplí 75 años, mi familia organizó una fiesta sorpresa para mí. Fue en el jardín de mi casa, el mismo jardín donde había llorado tantas lágrimas de desesperación una década antes, pero ahora estaba lleno de luces, de música y, lo más importante, de risas. Mis nietos mayores, Leo e Isabela, ya estaban en la universidad. Leo estudiando arquitectura e Isabela medicina. Vinieron de la Ciudad de México para la fiesta, trayendo amigos y la alegría de su juventud. Mateo, con 10 años, montó una pequeña exposición de sus dibujos para que los invitados los vieran. Luna, la pequeña actriz de la familia, organizó una obra de teatro con sus primos, una historia graciosa que hizo reír a todo el mundo. Sofía, radiante y realizada, se encargaba de todo, el corazón de nuestra familia. Elena, mi comadre, mi roca, estaba a mi lado, con el pelo tan blanco como el mío, y los ojos brillando de orgullo. Incluso vino el doctor, Mateo Vargas, trayendo un regalo y un abrazo caluroso. Se había convertido en un amigo de la familia a lo largo de los años. En un momento de la fiesta, Sofía pidió la atención de todos. Levantó una copa. «Quiero hacer un brindis», dijo, con la voz quebrada por la emoción, «a la mujer más fuerte, más valiente y más amorosa que conozco, mi madre». Se volvió hacia mí. «Mamá, me enseñaste que la vida puede derribarnos de las formas más crueles, pero que siempre es posible levantarse. Me enseñaste que una familia no se define por reglas o tradiciones, sino por el amor y la lealtad. Transformaste el mayor error de nuestras vidas en nuestra mayor bendición». Miró a Mateo y a Luna, que corrieron a abrazarla. «Gracias por no haberte rendido nunca con nosotros».
«Feliz cumpleaños. Te queremos». Todos aplaudieron. Las lágrimas corrieron por mi cara, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Mis hijos y nietos me rodearon en un gran abrazo colectivo. En aquel abrazo sentí que el círculo se cerraba. El dolor, la vergüenza, la soledad, todo parecía haber ocurrido en otra vida, con otra persona. La mujer que yo era a los 65 años, sentada y aterrorizada en el consultorio del médico, no reconocería a la mujer que era ahora, rodeada de tanto amor. Más tarde, cuando la fiesta terminaba y el cielo estaba lleno de estrellas, me senté en mi vieja mecedora en la terraza. Luna vino y se acurrucó en mi regazo, ya somnolienta. «Mamá Lupi», susurró, «eres la mejor mamá Lupi del mundo. Y tú eres la mejor Luna del mundo», respondí besando su cabecita. La acuné suavemente, mirando mi casa llena de vida. Pensé en Ricardo, mi difunto marido. Imaginé qué diría si pudiera ver todo aquello, y creo que lo entendería. Creo que vería el amor que floreció de las cenizas del dolor, y se sentiría orgulloso. La vida no había sido la tela lisa que yo esperaba. Había sido un bordado complicado, lleno de nudos, de hilos rotos y de colores inesperados. Pero mirando el resultado final, no cambiaría ni una sola puntada, porque fue esa confusión, esa imperfección, lo que creó el tapiz rico y vibrante de mi vida. Yo era Guadalupe Morales, era abuela, madre y matriarca, y finalmente estaba en paz. Hoy tengo 76 años. Mis días todavía empiezan antes del sol, con una taza de café de olla y el sonido de los pájaros en mi jardín. Mi vieja Singer todavía zumba en el cuarto de costura, pero con menos frecuencia. Coso más por placer que por necesidad, haciendo vestidos para Luna y remendando los vaqueros de Mateo. La casa está más silenciosa durante el día, con los niños en la escuela, pero las tardes siguen llenándose con el ruido de las tareas, de los juegos y, ocasionalmente, de discusiones de hermanos. Sofía pasa por aquí todos los días después de cerrar su tienda, y cenamos juntas casi todas las noches. Nuestra relación ya no está definida por el dolor del pasado, sino por la fuerza del presente. Somos mejores amigas, confidentes, el puerto seguro la una de la otra. Javier nunca volvió a aparecer. A veces me pregunto qué fue de él, si encontró algo de paz, pero el pensamiento es fugaz, es un capítulo cerrado, un hilo suelto que cortamos de nuestro tapiz hace mucho tiempo. A veces, cuando miro a Mateo y a Luna, veo un destello de él en un gesto, en una sonrisa, y eso ya no me duele. Es solo un recordatorio de la complejidad de la vida, de cómo la luz y la sombra pueden mezclarse para crear algo nuevo y hermoso. Son la prueba de que el amor puede redimir cualquier origen. Mi historia, que un día fue mi mayor vergüenza, se convirtió en mi mayor fuerza. Me enseñó sobre el perdón a los demás y, el más difícil de todos, el perdón a mí misma. Me enseñó que la fuerza no está en no caer nunca, sino en cuántas veces te levantas, y que una familia no necesita ser perfecta para ser maravillosa. No sé cuántos años más tendré, pero no tengo miedo. He vivido. ¿Cómo he vivido? He vivido lo suficiente para ver mi mundo derrumbarse y para ayudar a reconstruirlo, más fuerte y más hermoso que antes. Sentada en mi terraza, con el sol de la tarde calentando mi cara, siento una profunda gratitud por el dolor que me enseñó la resiliencia, por la traición que me mostró el verdadero significado de la lealtad, por mi hija, que me enseñó el poder del perdón, y por mis 4 nietos y 2 hijos, que me enseñaron a amar de nuevo, de una forma que nunca creí posible. Mi vida no es una historia de cuento de hadas, es una historia real, con bordes ásperos y cicatrices profundas. Pero es mi historia, y al final, es una historia de amor, y eso, he aprendido, es la única puntada que realmente importa. Y así, con Mateo y Luna corriendo en mi jardín, y Sofía a mi lado, aprendí a tejer una nueva colcha de retazos para nuestra vida. No es perfecta, tiene costuras visibles y remiendos de dolor, pero es nuestra, es cálida, y es real. Si esta jornada de una vieja costurera que se negó a ser deshecha ha resonado en ti, te pido que dejes tu marca. Suscríbete para no perderte otras historias. Deja un like para que ésta llegue a más personas y comenta lo que sentiste. Cada comentario es como un nuevo hilo de apoyo. Y yo, Guadalupe Morales, te agradezco por cada uno. Hasta la próxima.